¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios se manifestó a la humanidad desde el principio de los tiempos? ¿Qué secretos y enseñanzas se encuentran en las antiguas páginas del Antiguo Testamento? Hoy, te invitamos a un viaje épico a través de los primeros libros de la Biblia, explorando sus historias de fe, valentía y redención. Desde la creación del mundo hasta la alianza con el pueblo de Israel, cada capítulo revela el amor, la justicia y la fidelidad de Dios hacia su creación. Prepárate para descubrir un resumen claro y profundo del Antiguo Testamento que te conectará con la esencia de la fe católica. Si estás listo para entender la base de las promesas divinas y las profecías que prepararon el camino para Cristo, acompáñanos. Este es tu momento de conocer a fondo la historia que nos define. Suscríbete a nuestro canal y vamos juntos en esta travesía de fe, misterio y revelación divina. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Con estas palabras comienza no solo el Génesis, sino la gran obra de la creación divina. Este primer capítulo de Génesis nos lleva día a día a través de un proceso ordenado y lleno de propósito. Durante 6 días, Dios da forma a todo lo que existe y al séptimo día, descansa, santificando este último día como día de descanso. Cada día de la creación es una muestra de la ordenada naturaleza de Dios. Desde la luz y la oscuridad hasta la creación de las criaturas marinas y las aves, cada elemento tiene un lugar y un propósito. En el sexto día, Dios crea al ser humano, su obra maestra, a su imagen y semejanza. Esta declaración de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios revela una verdad crucial: el ser humano no solo es parte de la creación, sino que tiene una dignidad especial. Dios no creó a los seres humanos como un accidente, sino como reflejos de su propia gloria y bondad. El Génesis nos muestra que somos llamados a ser colaboradores de Dios, a cuidar su creación y a vivir en comunión con Él. Finalmente, en el séptimo día, Dios descansó. Este día, que más adelante se establecerá como el Sabbat, es una señal de que incluso en la plenitud de la creación, el descanso y la paz son fundamentales. Es el primer día santo de la historia, un recordatorio de que nuestro trabajo y nuestra vida deben estar en equilibrio con el descanso en Dios. El relato continúa con una figura que representa el mal, la serpiente. Este ser astuto comienza a hablar con la mujer y la incita a dudar de la bondad de Dios. ¿Acaso Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín?, le pregunta. La serpiente tergiversa las palabras de Dios, sembrando confusión y duda en el corazón de Eva. Finalmente, la serpiente convence a Eva de que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal no los matará, sino que los hará como Dios. Engañada por esta promesa, Eva toma del fruto y come, y también le da a Adán, quien estaba con ella. Este acto de desobediencia, aunque parece pequeño, tiene consecuencias enormes. Representa el primer pecado, la separación entre Dios y el hombre, y el comienzo del sufrimiento humano. La promesa de la serpiente era falsa: al comer del fruto, Adán y Eva no se hicieron como Dios, en cambio, se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza. Es en este momento que el pecado entra en la historia humana, y con él, la vulnerabilidad, el dolor y la distancia de Dios. Este evento es conocido como la caída, y es la raíz de todas las divisiones y sufrimientos que experimenta la humanidad. Dios busca a Adán y Eva en el jardín, pero ellos se esconden. Cuando Dios los confronta, Adán culpa a Eva, y Eva culpa a la serpiente. Dios pronuncia entonces las consecuencias de sus actos: la serpiente será maldita, la mujer experimentará dolor en el parto, y el hombre deberá trabajar arduamente para obtener su sustento. Aunque Dios impone estas consecuencias, también les da una promesa. En Génesis 3 y 15, conocido como el protoevangelio, Dios anuncia que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta es la primera promesa de redención, una profecía de la victoria final sobre el mal a través de Jesucristo. Finalmente, Adán y Eva son expulsados del Edén, y Dios coloca querubines para proteger el camino al árbol de la vida. Este acto de expulsión simboliza la ruptura de la comunión directa entre Dios y el hombre, y marca el comienzo de la historia de redención que se desarrollará a lo largo de la Biblia. Fuera del jardín del Edén, Adán y Eva comienzan una nueva vida en un mundo diferente, y pronto nacen sus primeros hijos, Caín y Abel. Caín se dedica a la agricultura, mientras que Abel se convierte en pastor de ovejas. Ambos hermanos traen ofrendas a Dios, pero Dios muestra favor hacia la ofrenda de Abel, mientras que rechaza la ofrenda de Caín. La diferencia en la respuesta de Dios suscita en Caín un sentimiento de enojo y celos hacia su hermano. Dios lo advierte de que el pecado está al acecho y que debe dominarlo, pero Caín no escucha.
Llevado por la ira, Caín invita a su hermano al campo y lo asesina. Este es el primer asesinato registrado en la Biblia, un acto que muestra cómo el pecado ya está echando raíces profundas en la humanidad. El asesinato de Abel simboliza cómo la ruptura inicial con Dios en el Edén ha llevado a la ruptura entre seres humanos. Caín, en lugar de reflexionar sobre su propio corazón, culpa a su hermano, un reflejo de cómo la envidia y el orgullo pueden llevar a una destrucción irreparable. Dios confronta a Caín y le pregunta dónde está su hermano. Caín responde con la famosa frase: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sin embargo, Dios sabe lo que ha sucedido y lo castiga, condenándolo a ser un vagabundo y errante en la tierra. Caín teme por su vida, pero Dios marca su frente para protegerlo, señalando que, a pesar de la gravedad de su pecado, la misericordia de Dios todavía está presente. Después de la caída de Caín, Génesis nos muestra una lista de sus descendientes, quienes comienzan a desarrollar diferentes actividades, como la creación de instrumentos y el trabajo con metales. Sin embargo, la violencia y la injusticia continúan multiplicándose en la línea de Caín. Mientras tanto, Adán y Eva tienen otro hijo llamado Set, quien, a diferencia de la línea de Caín, representa la esperanza de una nueva generación que busca a Dios. De esta línea vendrá Noé, un hombre de gran fe que será clave en los planes de Dios para la humanidad. A medida que pasan las generaciones, la maldad y la violencia se esparcen por la tierra. Dios observa que, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Con gran dolor, Dios decide poner fin a esta corrupción enviando un diluvio para limpiar la tierra de la maldad. Esta decisión de Dios no es de ira, sino de dolor por la corrupción de su creación. Aún así, la historia de Génesis muestra que incluso en medio de este juicio, Dios provee una oportunidad de salvación. En medio de una generación corrupta, Dios encuentra a un hombre justo y fiel, Noé. Dios se revela a él y le da instrucciones detalladas para construir un arca, un gran barco que servirá de refugio para él, su familia y una pareja de cada especie de animales. Noé trabaja en la construcción del arca por años, confiando en la promesa de Dios. Mientras el resto del mundo lo ignora y persiste en sus malos caminos, Noé permanece fiel. Esta obediencia es un acto de fe y perseverancia, un ejemplo para toda la humanidad. El arca representa la salvación y la protección de Dios para aquellos que confían en él. La fe de Noé en medio de la incredulidad de su generación es una poderosa lección de esperanza y de confianza en el plan de Dios. Finalmente, llega el momento. Noé y su familia entran en el arca junto con los animales, y Dios cierra la puerta. La lluvia comienza a caer, y las fuentes del abismo se abren, inundando la tierra durante 40 días y 40 noches. Todo ser viviente fuera del arca perece, y la tierra se limpia de la maldad que la había corrompido. La escena del diluvio es dramática, un juicio divino, pero también un símbolo de purificación. Así como el agua destruye, también purifica. Este acto de Dios marca una oportunidad para un nuevo comienzo, una renovación de la creación a través de la obediencia y la fe de Noé. Después de 150 días, las aguas comienzan a bajar, y el arca finalmente se detiene en el monte Ararat. Noé envía una paloma que finalmente regresa con una rama de olivo, señal de que las aguas han disminuido y que la tierra comienza a ser habitable nuevamente. Al salir del arca, Noé ofrece un sacrificio a Dios, quien se complace con su ofrenda y promete que nunca más destruirá toda la vida con un diluvio. Dios establece una alianza con Noé, y como signo de esta promesa coloca un arco iris en el cielo, el primer pacto visible entre Dios y la humanidad. El arco iris es un símbolo de esperanza y de la fidelidad de Dios. A pesar de la justicia que se manifiesta en el diluvio, Dios muestra que siempre hay misericordia y una oportunidad de comenzar de nuevo. Este pacto es una promesa de que, a pesar de los errores de la humanidad, Dios nunca abandonará a su creación. Tras el diluvio, la humanidad crece y comienza a expandirse nuevamente, pero la naturaleza caída del ser humano sigue presente. En la región de Sinar, el pueblo decide construir una gran torre que llegue hasta el cielo, con el propósito de hacerse un nombre y no ser esparcidos por toda la tierra. La construcción de la torre no es solo un proyecto de arquitectura, sino un acto de rebeldía. Al unirse para construir algo que desafía a Dios, los hombres buscan alcanzar el cielo por sus propios medios y se olvidan de la dependencia que deben tener de su Creador. La Torre de Babel simboliza el orgullo y la autosuficiencia humana, una búsqueda por elevarse al nivel de Dios y gobernarse a sí mismos sin su intervención.
Esta actitud de arrogancia hacia lo divino es un claro reflejo de la caída humana y de la resistencia a someterse al plan de Dios. Dios observa el proyecto de la humanidad y decide intervenir. Al confundir su lenguaje, hace que la comunicación entre ellos se vuelva imposible, lo que detiene la construcción de la torre. Esto causa que los hombres se dispersen por toda la tierra, formando diferentes naciones y culturas. El lugar donde comenzó la construcción de la torre es llamado Babel, que significa confusión, porque ahí Dios confundió su lenguaje. Este acto de Dios simboliza su poder sobre la soberbia humana y la imposibilidad de los hombres de alcanzar el cielo por sus propios medios. La Torre de Babel es un recordatorio de los límites de la humanidad y de la necesidad de humildad ante Dios. En lugar de buscar la gloria propia, la historia enseña que el verdadero propósito de la humanidad es vivir en obediencia y en comunión con el Creador. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe, "Tengo fe", en los comentarios. Sigue con nosotros en este viaje a través de la Biblia y descubre cómo sus enseñanzas pueden transformar tu vida. Después de la dispersión en Babel, el Génesis nos presenta la genealogía de Sem, uno de los hijos de Noé. Esta línea familiar es importante, ya que a través de ella llegará Abraham, el hombre que Dios llamará para ser el padre de una nueva nación. La genealogía muestra la descendencia de Sem hasta llegar a Terah, quien se establece en la región de Ur de los Caldeos. Terah tiene varios hijos, entre ellos Abraham, que en ese momento es conocido como Abram. A través de Abram, Dios iniciará un plan de salvación que marcará el inicio de un pueblo elegido. En esta genealogía se ve la continuidad de la promesa de Dios. Aunque la humanidad se ha apartado de él, Dios permanece fiel y establece una línea a través de la cual comenzará su obra de redención. En medio de una cultura idólatra, Dios se revela a Abraham y le hace un llamado especial: "Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición". Abraham responde con fe y obedece a Dios, dejando su hogar y todo lo que conoce para seguir la promesa divina. Este acto de fe marca el inicio de una relación especial entre Dios y Abraham, una relación que dará nacimiento a Israel, el pueblo elegido de Dios. El llamado de Abraham es un ejemplo de obediencia y confianza en Dios, un acto de fe que establece el comienzo de la historia del pacto entre Dios y su pueblo. Abraham se convierte en un modelo de fe, y a través de él, Dios mostrará su propósito para toda la humanidad. Abraham llega a la tierra de Canaán, donde Dios le promete que su descendencia heredará esa tierra. Sin embargo, enfrenta dificultades de inmediato, ya que una hambruna en Canaán lo obliga a dirigirse a Egipto para sobrevivir. En Egipto, Abraham pasa por una prueba difícil al intentar proteger su vida mintiendo sobre su esposa Sarai, presentándola como su hermana. Este incidente le trae problemas, pero Dios interviene para proteger a Sarai y a Abraham, mostrando que su fidelidad es mayor que las debilidades humanas. Abraham no es perfecto, y sus decisiones a veces muestran temor y falta de confianza, pero Dios sigue siendo fiel a su promesa. A través de estas pruebas, Abraham aprende a depender de Dios cada vez más profundamente. Abraham y su sobrino Lot se separan para evitar conflictos entre sus pastores. Después de esta separación, Dios le reitera a Abraham la promesa de que su descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Dios lleva a Abraham fuera de su tienda y le muestra el cielo estrellado, prometiéndole que su descendencia será tan innumerable como las estrellas. Aunque Abraham y Sarai aún no tienen hijos, Abraham cree en Dios, y esta fe le es contada como justicia. Abraham confía en la promesa de Dios a pesar de las circunstancias, y esta fe es el fundamento de su relación con Dios. Abraham es llamado padre de la fe, porque, a pesar de sus pruebas y de no ver de inmediato la promesa cumplida, sigue creyendo en el plan de Dios. Agar concibe y da a luz a un hijo llamado Ismael. Sin embargo, este acto trae conflictos dentro de la familia, ya que Sarai comienza a resentir a Agar. Dios escucha el sufrimiento de Agar y le promete que su hijo, Ismael, también tendrá una gran descendencia. La historia de Ismael refleja cómo la impaciencia y la falta de fe pueden traer consecuencias difíciles. Dios tiene un plan perfecto, pero cuando tratamos de imponer nuestra propia voluntad, a menudo causamos dolor y conflicto innecesarios. Aún así, Dios muestra misericordia y cuida de Agar e Ismael, mostrándonos su amor y compasión por todos. Tiempo después, cuando Abraham tiene 99 años, Dios se le aparece y le reafirma su promesa. Le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, y establece con él un pacto eterno, prometiéndole que será el padre de muchas naciones.
Dios le asegura a Abraham que su descendencia heredará la tierra de Canaán y será su pueblo. Este pacto no solo incluye a Abraham, sino también a sus descendientes, quienes recibirán esta tierra como herencia perpetua. El cambio de nombre de Abraham a Abraham simboliza una nueva identidad y misión. Dios lo elige para cumplir una misión especial, al establecer un pacto con él, muestra su compromiso de guiar y proteger a sus descendientes. Abraham representa el inicio de una nueva etapa en el plan de redención de Dios. Como señal de este pacto, Dios ordena a Abraham que todos los varones de su casa sean circuncidados. Este acto es un símbolo de la consagración a Dios y de la separación de su pueblo de las naciones paganas. La circuncisión se convierte en una señal visible del pacto de Dios, un recordatorio de que el pueblo de Abraham es un pueblo apartado para él. Esta práctica también simboliza la pureza y la fidelidad que deben mantener como seguidores de Dios. El pacto de la circuncisión representa la necesidad de compromiso y obediencia a Dios. Es un recordatorio físico de que el pueblo de Abraham pertenece a Dios y de que sus vidas están consagradas a Él. Un día, mientras Abraham está descansando a la entrada de su tienda, recibe la visita de 3 misteriosos hombres. Sin saber que son mensajeros de Dios, Abraham los recibe con hospitalidad. En esta visita, le anuncian que su esposa, Sara, dará a luz a un hijo dentro de un año. Este anuncio parece imposible, ya que Sara es de edad avanzada y nunca ha podido tener hijos. Al escuchar la promesa, Sara ríe, pero Dios le recuerda que nada es imposible para él y que su palabra se cumplirá. Dios nos recuerda aquí que su poder no tiene límites. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La risa de Sara es una expresión de incredulidad, pero Dios transformará esa risa en alegría cuando su promesa se haga realidad. Antes de partir, los ángeles le revelan a Abraham la inminente destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra por su maldad. Abraham intercede por ellas, rogando a Dios que las perdone si hay al menos 10 justos en la ciudad. A pesar de la intercesión de Abraham, las ciudades son tan perversas que ni siquiera hay 10 justos. Sin embargo, Dios salva a Lot y a su familia, quienes habitan en Sodoma, pero les advierte que no miren atrás mientras escapan. La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda la justicia de Dios, pero también su misericordia. Dios escucha la intercesión de Abraham y protege a Lot, mostrando que está dispuesto a perdonar si encuentra corazones justos. Finalmente, Dios cumple su promesa y Sara concibe y da a luz a un hijo, al que Abraham llama Isaac, cuyo nombre significa risa. Este nombre es un recordatorio de la incredulidad de Sara y de cómo Dios transformó sus dudas en alegría. Con el nacimiento de Isaac, la promesa de Dios comienza a materializarse. Este hijo será el heredero de la promesa y el padre de una gran nación. El nacimiento de Isaac es un testimonio de la fidelidad de Dios. Aunque parezca que las promesas de Dios tardan, su palabra siempre se cumple en el tiempo perfecto. Isaac es el inicio de una nueva etapa en el plan de salvación. Después de años de haber recibido la promesa y de haber visto su cumplimiento en el nacimiento de Isaac, Dios pone a prueba la fe de Abraham. Le pide que lleve a Isaac al monte Moría y lo ofrezca como sacrificio. Esta petición es incomprensible para Abraham. Sin embargo, confiando en la fidelidad de Dios, decide obedecer sin cuestionar. El sacrificio de Isaac es una prueba máxima de fe. Abraham confía en Dios incluso cuando su voluntad parece desafiar su promesa. Aquí vemos el nivel de entrega y fe absoluta que Dios busca en su pueblo. Justo cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, un ángel lo detiene, diciéndole que Dios ha visto su fe y su obediencia. En lugar de Isaac, Dios provee un carnero para el sacrificio. Dios confirma su promesa a Abraham: sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y por medio de su linaje todas las naciones de la tierra serán bendecidas. La prueba de Abraham es una señal profética del sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, quien será el Cordero provisto para la redención del mundo. La fe y obediencia de Abraham lo convierten en el padre de una nación y en un ejemplo de fidelidad para toda la humanidad. El libro de Génesis no es solo una recopilación de historias antiguas, es el relato de los orígenes de la humanidad, del mundo y de la relación de Dios con su pueblo. Desde la creación hasta la fundación de una nación, Génesis revela un Dios que es a la vez creador, juez y, sobre todo, un Dios de promesas y de fidelidad. Los personajes de Génesis: Adán, Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José no son solo figuras del pasado, son ejemplos que nos muestran la profundidad de la naturaleza humana, desde la obediencia y el arrepentimiento, hasta la fe y la confianza en Dios.
A través de sus experiencias, vemos reflejada nuestra propia lucha por entender y seguir los caminos de Dios. El Génesis nos enseña que el propósito de Dios es siempre bueno y eterno. Aunque la humanidad tropieza y falla, su plan de redención sigue adelante. Las promesas hechas a Abraham y sus descendientes no solo se cumplen en ellos, sino que apuntan a una promesa mayor, la llegada de un Salvador. En Génesis, vemos el inicio de un plan divino que alcanzará su plenitud en Cristo. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe, "Tengo fe", en los comentarios. ¿Te has preguntado cómo reaccionaría el pueblo de Dios cuando enfrente desafíos imposibles, o cómo los profetas fueron elegidos para cambiar la historia? En el siguiente libro, exploraremos momentos impactantes, donde Dios interviene de maneras sorprendentes, y profecías que marcarán el destino de toda una nación. Lo que viene a continuación cambiará para siempre la relación de Dios con su pueblo. No te lo pierdas. El libro del Éxodo, segundo de la Biblia, es una obra central en la fe católica y en el Antiguo Testamento. Narra el viaje de los israelitas, desde la esclavitud en Egipto hasta su libertad y unión con Dios mediante una alianza. Este relato de liberación, fidelidad y redención es esencial porque no solo cuenta una historia pasada, sino que muestra principios espirituales que siguen guiando la vida de millones de creyentes. El pueblo de Israel ha estado en Egipto desde los tiempos de José, pero con el paso de los siglos, los egipcios temen su crecimiento y poder. Un nuevo faraón, que no conoce a José, decide oprimir a los israelitas con trabajos forzados y les impone una vida de esclavitud. La opresión se intensifica al punto que el faraón ordena la matanza de los varones recién nacidos, buscando controlar a este pueblo en rápido crecimiento. En el Éxodo, Dios escucha el clamor de su pueblo y responde con un acto de liberación sin precedentes. Moisés es llamado a ser el líder y mediador en esta historia épica de salvación. Desde un enfoque teológico, el Éxodo no solo es un escape de la opresión, sino también el camino hacia una relación más íntima y profunda con Dios. Moisés, el líder principal de este viaje de fe, tiene una historia única. Nacido en una familia hebrea, pero criado en la corte de Egipto, tiene acceso a la sabiduría y el poder del mundo egipcio, mientras mantiene sus raíces hebreas. Su vida refleja el contraste entre el poder humano y la voluntad divina, ya que Dios lo elige para una misión que nadie espera. Este hombre, que huye tras matar a un egipcio para proteger a su gente, regresa como el elegido para liberar a Israel. Moisés, el protagonista del Éxodo, es un hombre marcado desde su nacimiento. Al nacer durante el tiempo en que el faraón ha ordenado la matanza de los varones hebreos, su madre lo coloca en una cesta sobre el río Nilo, confiando en que Dios protegerá su vida. La hija del faraón encuentra a Moisés y lo cría en la corte egipcia. Esto le permite recibir una educación privilegiada y vivir en la opulencia, mientras que su pueblo sufre la esclavitud. Un día, después de huir de Egipto, Moisés se encuentra con Dios en un evento místico, la zarza ardiente. Dios le habla y le da una misión clara y desafiante: saca a mi pueblo de Egipto. Moisés, consciente de sus propias debilidades, duda y cuestiona su capacidad para ser el líder que Israel necesita. Sin embargo, Dios le asegura que estará a su lado. Este llamado marca el inicio de una historia de confianza y fe en la que Moisés se convierte en el líder dispuesto a confrontar al faraón. A pesar de sus inseguridades, Moisés acepta el llamado divino y regresa a Egipto, obedeciendo a Dios con valentía. Junto a Aarón, su hermano, enfrenta al faraón y a las fuerzas políticas y religiosas de Egipto. Moisés no solo debe liberar al pueblo físicamente, sino también enseñarle a confiar en Dios, quien no abandona a sus elegidos. Moisés lidera a Israel con paciencia y fe, volviéndose un modelo de obediencia y resistencia ante los desafíos. La confrontación entre Moisés y el faraón alcanza un punto culminante en el relato de las 10 plagas. Estas plagas son una serie de eventos sobrenaturales que Dios envía para convencer al faraón de que libere a su pueblo. Cada plaga desafía y desmantela las creencias egipcias, mostrando que el Dios de Israel es el único Dios verdadero y que tiene poder sobre toda la creación. Cada una de las plagas parece atacar a una de las deidades o aspectos sagrados de la vida egipcia: el Nilo, las ranas, las enfermedades. Dios demuestra que tiene poder sobre el mundo natural y que incluso las fuerzas y fenómenos de la naturaleza están bajo su control. Estas plagas sirven como un juicio contra los egipcios y como un acto de liberación para el pueblo israelita. La 10ª y última plaga es devastadora: la muerte de los primogénitos de Egipto.
Sin embargo, Dios da instrucciones específicas a los israelitas para protegerse. Deben sacrificar un cordero y marcar sus puertas con su sangre. Este acto de obediencia y fe se convierte en la primera celebración de la Pascua, una festividad que simboliza la liberación y la salvación, y que continúa siendo observada en la fe judía y cristiana. Finalmente, el faraón permite que el pueblo de Israel se vaya. Guiados por Moisés, los israelitas emprenden el camino hacia la libertad, pero pronto se encuentran ante el Mar Rojo, con el ejército egipcio acercándose rápidamente desde atrás. En este momento de desesperación, Dios interviene una vez más. Dios ordena a Moisés que extienda su mano sobre el mar, y las aguas se abren, permitiendo que el pueblo cruce en seco. Este milagro es una muestra definitiva del poder y la protección de Dios. Cuando los egipcios intentan seguir a los israelitas, las aguas se cierran y el ejército del faraón es destruido. El cruce del Mar Rojo representa la victoria de Dios sobre las fuerzas opresoras y es un símbolo de esperanza y liberación. Para los cristianos, el cruce del Mar Rojo simboliza el bautismo, en el cual los creyentes pasan de la muerte espiritual a la vida en Cristo. Así como Israel pasa de la esclavitud a la libertad, los cristianos ven el bautismo como el paso de una vida sin Dios a una existencia plena en su presencia. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe, "Tengo fe", en los comentarios. Sigue con nosotros en este viaje a través de la Biblia y descubre cómo sus enseñanzas pueden transformar tu vida. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel comienza una travesía por el desierto, un viaje que durará 40 años. Esta etapa se convierte en una prueba constante de la fe y paciencia de los israelitas, y en una oportunidad para que Dios enseñe a su pueblo a depender completamente de Él. A medida que los israelitas se adentran en el desierto, se enfrentan a desafíos de supervivencia. La falta de agua y comida rápidamente despierta el descontento, y los israelitas comienzan a cuestionar la decisión de Moisés y la voluntad de Dios. Los murmullos de desconfianza surgen en medio del campamento, y los líderes enfrentan el descontento de una multitud que añora la seguridad de Egipto. Dios, en su infinita misericordia, responde con señales de su provisión y cuidado. Hace llover maná del cielo, un alimento misterioso que aparece cada día para nutrir al pueblo, enseñándoles a confiar en él cada jornada. También provee agua de una roca en Horeb, un acto milagroso que subraya la capacidad de Dios de sustentar a su pueblo incluso en los lugares más áridos. El desierto se convierte en un lugar de transformación espiritual para Israel. En este lugar de vulnerabilidad, los israelitas deben aprender a depender de Dios y reconocer que su voluntad es siempre para su bien. La lección es clara, Dios está con ellos, y su liberación de Egipto no es el final de su promesa, sino el comienzo de una relación profunda y continua. Uno de los eventos más significativos del Éxodo es la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Este momento marca la formalización de la relación entre Dios e Israel y establece una serie de normas y principios que regirán la vida espiritual y moral del pueblo elegido. En el monte Sinaí, Dios se manifiesta a través de truenos, relámpagos y una nube espesa, enfatizando su santidad y poder. Moisés sube a la montaña para recibir las tablas de la ley, que contienen los 10 mandamientos. Estos mandamientos no son simples reglas, sino principios fundamentales para una vida en armonía con Dios y con los demás. Al observarlos, Israel se convierte en un pueblo que refleja la santidad de su Creador. Con la entrega de los mandamientos, Dios establece un pacto formal con Israel, donde Él se compromete a ser su Dios y protector, y el pueblo se compromete a seguir su voluntad. Esta alianza sella la relación de Dios con su pueblo, y en el contexto católico, se considera una prefiguración de la nueva alianza en Cristo, quien perfeccionará la ley a través del amor. Sin embargo, mientras Moisés está en el monte, el pueblo, impaciente y dudando de su líder, fabrica un ídolo en forma de becerro de oro. Este acto de idolatría muestra la debilidad humana y la tendencia a buscar seguridad en lo tangible. A pesar de la ira divina ante esta traición, Dios es misericordioso y perdona a su pueblo. Este momento enfatiza la compasión de Dios y la importancia de la fidelidad. Dios ordena la construcción del tabernáculo, un santuario portátil donde su presencia podrá habitar en medio de su pueblo durante su viaje por el desierto. Este lugar sagrado simboliza el deseo de Dios de estar cerca de su gente, guiarlos y ser adorado en un lugar consagrado. Las instrucciones para construir el tabernáculo son específicas y detalladas, cada elemento tiene un simbolismo particular. Dios pide materiales preciosos y un diseño meticuloso, simbolizando su santidad y la reverencia que merece. Cada objeto,
Como el arca de la alianza, el altar y el candelabro, representa aspectos de su presencia y relación con Israel. El tabernáculo representa el deseo de Dios de morar con su pueblo. En un contexto católico, el tabernáculo prefigura la Eucaristía, donde se cree que Jesús está presente de forma real en el Santísimo Sacramento, continuando el tema de la cercanía divina con los fieles. Dios designa a Aarón y su linaje como sacerdotes, encargados de los ritos y sacrificios en el tabernáculo. Estos sacrificios sirven para purificar y reconciliar al pueblo con Dios. Este sistema de sacrificios simboliza la necesidad de redención y prefigura el sacrificio de Cristo, quien en la teología cristiana se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto y definitivo. El libro del Éxodo no solo relata un evento histórico de liberación, sino que ofrece una riqueza de enseñanzas espirituales y simbolismos que siguen vigentes en la fe católica. La experiencia de Israel en Egipto, su liberación y el viaje por el desierto reflejan el viaje espiritual de cada creyente y la constante fidelidad de Dios. El Éxodo como símbolo de liberación espiritual. Así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, el cristiano es llamado a liberarse del pecado y las cadenas de la vida sin Dios. Este tema de liberación espiritual inspira a los fieles a ver en Dios el camino hacia la libertad y la salvación, y a vivir una vida de confianza en su provisión y guía. Influencia del Éxodo en las prácticas cristianas. El Éxodo está íntimamente ligado a varias prácticas y sacramentos cristianos. La Pascua, por ejemplo, se convierte en un símbolo de la muerte y resurrección de Jesús, quien es considerado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Asimismo, el cruce del Mar Rojo se interpreta como una prefiguración del bautismo, en el cual los fieles dejan atrás la vida antigua y renacen a una nueva vida en Cristo. Lecciones de fe, perseverancia y confianza en Dios. Los 40 años en el desierto son una metáfora de la vida cristiana, una peregrinación llena de desafíos, tentaciones y pruebas. En el Éxodo, los creyentes encuentran lecciones de perseverancia, humildad y la importancia de confiar en Dios, incluso en los momentos de incertidumbre. En la vida diaria, el Éxodo inspira a los fieles a recordar que Dios nunca abandona a su pueblo y que siempre hay esperanza en la fe. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe, "Tengo fe", en los comentarios. ¿Te has preguntado cómo reaccionaría el pueblo de Dios cuando enfrente desafíos imposibles, o cómo los profetas fueron elegidos para cambiar la historia? En el siguiente libro, exploraremos momentos impactantes, donde Dios interviene de maneras sorprendentes, y profecías que marcarán el destino de toda una nación. Lo que viene a continuación cambiará para siempre la relación de Dios con su pueblo. No te lo pierdas. Levítico es el tercer libro del Pentateuco y sigue directamente a Éxodo, relatando la historia del pueblo de Israel después de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto. En este libro, Dios revela a Moisés una serie de leyes y rituales que deberán seguir los israelitas para mantener una relación santa con él. Siendo un pueblo recién salido de un entorno idólatra y pagano, el objetivo de Levítico es enseñarles la pureza y el compromiso con el único Dios verdadero. Este libro no está centrado en narraciones como los anteriores, sino en instrucciones detalladas sobre cómo Israel debía vivir de acuerdo con la santidad de Dios. Las leyes en Levítico no eran arbitrarias ni autoritarias, estaban diseñadas para diferenciar a Israel de los pueblos vecinos, reflejando la pureza, justicia y amor de Dios en sus vidas cotidianas. El inicio de Levítico describe una serie de sacrificios y ofrendas obligatorios que los israelitas debían realizar como expresión de fe y arrepentimiento. Existen 5 tipos principales de ofrendas en Levítico. La ofrenda quemada. Este sacrificio representa una entrega total y se quemaba completamente en el altar, simbolizando la dedicación y consagración de la vida a Dios. Este tipo de sacrificio era una señal de adoración y era completamente consumido para significar que todo pertenecía a Dios. La ofrenda de granos. Esta ofrenda consistía en cereales o pan y se ofrecía como muestra de agradecimiento. Los granos eran un recurso esencial en la vida del pueblo, y esta ofrenda simbolizaba gratitud y provisión divina. También incluía incienso como muestra de respeto y veneración. La ofrenda de paz. Esta ofrenda era un sacrificio compartido. Se dividía entre el altar, el sacerdote y el oferente. Representaba la paz y la comunión con Dios, en la que tanto Dios como el adorador compartían la ofrenda en señal de una relación restaurada. La ofrenda por el pecado. Este sacrificio se realizaba para la expiación de los pecados, purificando al oferente. Era un medio para cubrir las transgresiones y pedir perdón a Dios, recordando la necesidad de arrepentimiento y reconciliación constante.
La ofrenda por la culpa. Esta ofrenda estaba relacionada con pecados específicos que implicaban alguna forma de restitución, como cuando alguien cometía un error que afectaba a otro. La ofrenda por la culpa incluía un componente de compensación o restitución, restaurando así las relaciones rotas. Cada uno de estos sacrificios no solo era un acto ritual, sino un recordatorio constante de que los pecados tienen consecuencias y que la santidad es esencial para vivir en armonía con Dios. Después de las instrucciones sobre los sacrificios, Levítico aborda las leyes de pureza ritual, que incluían las prácticas necesarias para que el pueblo se mantuviera limpio y digno de adorar a Dios. Estas leyes cubrían una amplia gama de temas que incluían el consumo de ciertos alimentos, la higiene personal y el manejo de enfermedades. Animales puros e impuros. Dios ordena una serie de leyes sobre animales que pueden o no pueden ser consumidos. Los animales considerados puros, como el ganado y los peces con aletas y escamas, estaban permitidos. Por el contrario, aquellos impuros, como los cerdos y los mariscos, estaban prohibidos. La razón detrás de estas leyes no siempre es evidente, sin embargo, estas distinciones ayudaban a Israel a diferenciarse de las prácticas paganas de las naciones vecinas. Pureza en la vida sexual y en el matrimonio. Levítico también prescribe normas sobre la conducta sexual, buscando proteger la santidad del matrimonio y la familia. Estas leyes prohibían relaciones incestuosas, la infidelidad y ciertas prácticas que podían ser comunes en otras culturas. Leyes sobre la lepra y la impureza por el contacto con la muerte. La lepra se describe en Levítico como una enfermedad que convierte a la persona en impura, por lo que el afectado debía vivir apartado de la comunidad hasta ser declarado limpio. Esta ley servía para prevenir la propagación de enfermedades y para recordar la pureza del pueblo. La pureza ritual era una manifestación física de una pureza espiritual que Dios quería en su pueblo. Para Dios, la santidad era mucho más que una condición moral, era una señal de separación del pecado. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe, tengo fe, en los comentarios. Sigue con nosotros en este viaje a través de la Biblia y descubre cómo sus enseñanzas pueden transformar tu vida. Uno de los momentos centrales de Levítico es el día de la expiación, conocido también como Yom Kippur. Este es el día en el que el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, el lugar más sagrado del tabernáculo, para ofrecer sacrificios en expiación por los pecados de toda la nación. Durante este día, el sumo sacerdote hacía dos sacrificios importantes. Sacrificio por sí mismo y su familia. El sacerdote ofrecía un sacrificio para su propia purificación, ya que él mismo era un ser humano sujeto al pecado. Sacrificio por el pueblo de Israel. Después de esto, se realizaba el ritual del macho cabrío expiatorio. Un cabrito era sacrificado por los pecados del pueblo, y otro cabrito, el chivo expiatorio, era liberado en el desierto después de que el sacerdote simbolizara la transferencia de los pecados de la nación sobre él. El día de la expiación muestra la seriedad con la que Dios veía el pecado y el deseo de purificar a su pueblo. Este día representaba el perdón colectivo y la reconciliación con Dios, recordando la necesidad de arrepentimiento y un corazón contrito. Levítico también incluye leyes morales y éticas, muchas de las cuales continúan siendo esenciales para el cristianismo y la sociedad actual. Estas leyes cubren áreas relacionadas con la justicia social, el respeto a los padres, el trato al extranjero y el amor al prójimo. Amor al prójimo. Uno de los pasajes más conocidos de Levítico es amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 7 y 18. Esta ley resume muchas otras instrucciones sobre cómo tratar a los demás con justicia, compasión y honestidad. Justicia social. Dios ordena que el pueblo trate a los extranjeros y a los pobres con respeto y ayuda. Se requería que los israelitas no cosecharan hasta el último grano en sus campos, sino que dejaran algo para los pobres y extranjeros. Esta práctica fomentaba una cultura de generosidad y recordaba que todo recurso proviene de Dios. Santidad en la conducta. Los israelitas eran llamados a reflejar la santidad de Dios en sus acciones, y esta santidad debía extenderse a todas las áreas de su vida, incluyendo sus negocios, matrimonios y cómo juzgaban a otros. Estas leyes no solo estaban diseñadas para mantener el orden social, sino para reflejar una vida vivida en comunión con Dios y en respeto mutuo. Levítico concluye con una advertencia sobre las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Si el pueblo de Israel obedecía las leyes de Dios, serían bendecidos en abundancia con paz, fertilidad y protección de sus enemigos. Sin embargo, si desobedecían, enfrentarían maldiciones como enfermedades, escasez de alimentos y derrota en manos de sus enemigos. Promesas de bendición. Dios promete que,
si obedecen, el pueblo de Israel recibirá todas las bendiciones necesarias para vivir en paz y prosperidad en la tierra prometida. Advertencias de maldición. Las maldiciones son un recordatorio serio de las consecuencias de alejarse de Dios y de romper el pacto. Incluyen enfermedades, desastres naturales y la invasión de enemigos, señalando la importancia de la obediencia continua. El libro de Levítico es un compendio de instrucciones sagradas, enseñando al pueblo de Israel a vivir de acuerdo con la santidad de Dios. Cada ley y ritual tenía como propósito recordarles su identidad como el pueblo elegido, separado de las prácticas corruptas de las naciones circundantes. En última instancia, Levítico es una invitación a una vida de dedicación a Dios, una vida que se distingue por la pureza, la justicia y el amor hacia el prójimo. Aunque muchas de estas leyes rituales ya no se aplican a los cristianos hoy, Levítico sigue siendo relevante por los principios morales y espirituales que revela sobre el carácter de Dios y su deseo de que su pueblo viva en santidad. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe "Tengo fe" en los comentarios. ¿Te has preguntado cómo reaccionaría el pueblo de Dios cuando enfrente desafíos imposibles, o cómo los profetas fueron elegidos para cambiar la historia? En el siguiente libro, exploraremos momentos impactantes, donde Dios interviene de maneras sorprendentes, y profecías que marcarán el destino de toda una nación. Lo que viene a continuación cambiará para siempre la relación de Dios con su pueblo. No te lo pierdas. Números, el cuarto libro del Pentateuco, retoma la historia del pueblo de Israel desde su estadía en el monte Sinaí hasta los momentos previos a su entrada en la tierra prometida. Aunque su nombre hace referencia a los censos que se realizan al inicio y al final, el propósito principal de Números va mucho más allá de contar a los israelitas. Este libro es una crónica de las experiencias y desafíos del pueblo en su viaje por el desierto, resaltando la relación entre la obediencia y la bendición de Dios y, en contraposición, la rebeldía y sus consecuencias. Israel había recibido la ley y los mandamientos de Dios, conociendo su voluntad y el pacto que estableció con ellos en el Sinaí. Sin embargo, Números nos muestra la continua lucha entre el deseo de obedecer a Dios y la tendencia a dudar de su plan. La historia de este libro se convierte en una advertencia y, al mismo tiempo, en una lección de fe. Dios desea que su pueblo confíe en Él, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles, y Números documenta precisamente lo que ocurre cuando esta confianza se debilita. El contenido de Números se divide en relatos históricos, leyes y regulaciones. Aunque algunas de estas leyes son específicas para el contexto del pueblo de Israel en su travesía, los principios detrás de ellas reflejan el carácter de Dios y sus expectativas de una vida de santidad y dedicación a Él. El libro inicia con un censo de los hombres mayores de 20 años, aptos para la guerra. Este censo revela el número total de soldados israelitas, excluyendo a los levitas, quienes fueron designados para el servicio en el tabernáculo. Este censo inicial es significativo porque representa la preparación del pueblo de Dios para las batallas futuras y la organización de la comunidad en una estructura militar, lo cual sería esencial para enfrentar los desafíos en su camino hacia la tierra prometida. Cada tribu es ubicada en un sector específico alrededor del tabernáculo, que está en el centro del campamento. Esta organización, más que una simple logística, refleja que la presencia de Dios era el centro de la vida de Israel. Al organizarse alrededor del tabernáculo, el pueblo demuestra una dependencia y enfoque en la presencia de Dios entre ellos, lo que simboliza su rol como el pueblo elegido y consagrado. La importancia de este censo también radica en que Dios es quien establece el orden. Cada tribu y cada familia tienen un lugar específico dentro del campamento. Esta disposición enseña que Dios es un Dios de orden y propósito, y que su pueblo debe vivir en armonía con su voluntad, comprendiendo que Él tiene un propósito para cada uno de ellos. En Números, los levitas son designados de manera especial para el servicio en el tabernáculo. Esta tribu, descendiente de Leví, no tiene una asignación militar como el resto del pueblo, sino una responsabilidad sagrada. Los levitas son responsables del tabernáculo, sus elementos y de dirigir al pueblo en la adoración a Dios. Se les ordena cuidar de los objetos sagrados y asegurar que las leyes de pureza se cumplan para que la presencia de Dios no se retire de Israel. A los levitas se les asignan tareas específicas según sus clanes. Por ejemplo, los coatitas tienen la responsabilidad de transportar los objetos más sagrados del tabernáculo, mientras que los gersonitas y meraritas cuidan de las telas y estructuras. Esta separación de funciones muestra el respeto hacia las cosas sagradas, ya que solo los levitas, y en particular los sacerdotes de la familia de Aarón, pueden realizar ciertos actos ceremoniales. Además,
Los levitas no tienen una herencia territorial como las otras tribus, ya que su herencia es el servicio al Señor. Este hecho enfatiza que su relación con Dios es especial, ya que su dedicación es exclusiva y muestra que el verdadero valor y sustento de Israel proviene de Dios mismo, quien provee a sus siervos. Durante su tiempo en el desierto, el pueblo de Israel vive en un campamento consagrado a Dios. Como Dios habita en medio de ellos, hay leyes específicas de pureza que deben ser seguidas para asegurar que el campamento se mantenga santo. Las leyes de pureza en Números no son simplemente higiénicas, sino que tienen un propósito espiritual. Estas leyes incluían la purificación de aquellos que habían sido contaminados por cadáveres o enfermedades contagiosas, mostrando que la presencia de Dios no podía ser manchada por la impureza. En Números 5, Dios manda que los leprosos y aquellos que están ritualmente impuros deban ser puestos fuera del campamento hasta que se hayan purificado. Esta separación busca proteger al resto del campamento de la impureza y representa la santidad necesaria para vivir en comunión con Dios. Además, establece una relación simbólica entre la pureza física y la espiritual, enseñando al pueblo a considerar su relación con Dios como algo valioso que no debe ser contaminado. Dios también establece leyes sobre las ofrendas de restitución. Cuando una persona comete una ofensa, debe ofrecer una restitución no solo a la persona ofendida, sino también a Dios. Estas leyes refuerzan la justicia y la responsabilidad personal, enseñando que los actos tienen consecuencias y que la reconciliación es necesaria para mantener la paz y la armonía en la comunidad. En Números 6, se introduce la ley del nazareato, un voto especial de consagración a Dios. Las personas que hacen el voto nazareo, ya sean hombres o mujeres, deben abstenerse de cortar su cabello, beber vino o cualquier bebida fermentada, y evitar el contacto con cadáveres, incluso si son de familiares cercanos. Este voto es voluntario, y su propósito es una dedicación extraordinaria a Dios por un tiempo específico o incluso de por vida. El nazareato simboliza un sacrificio especial y un compromiso con Dios, siendo un recordatorio constante de la elección de vivir en completa pureza y entrega. Este tipo de dedicación requería una abstinencia de placeres y contacto con lo impuro, lo que lo hacía un sacrificio visible y público. En el Antiguo Testamento, Sansón es un ejemplo de nazareo de por vida, y su voto se ve reflejado en su fuerza física, que era el resultado de su dedicación especial a Dios. Este voto nos muestra que, aunque todos en Israel estaban llamados a vivir una vida santa, algunos estaban dispuestos a tomar un nivel adicional de compromiso, sacrificando incluso ciertos aspectos de su vida para honrar a Dios. La ley del nazareato es una muestra de cómo el pueblo de Dios podía elegir dedicarse a él de maneras más profundas, buscando una comunión y santidad extraordinaria. A lo largo del libro de Números, vemos cómo Dios establece una serie de instrucciones y mandamientos para la vida y la organización del pueblo de Israel. En la misma sección sobre el nazareato, encontramos la bendición que Dios le ordena a Moisés transmitir a Aarón y sus hijos. En este contexto, una de las secciones más significativas es la que se refiere a las bendiciones dadas a Aarón y sus descendientes, quienes tienen la responsabilidad del sacerdocio. Estas bendiciones no solo marcan la importancia del sacerdocio dentro de la comunidad israelita, sino también revelan el carácter de Dios y su deseo de cuidar y proteger a su pueblo. El sacerdocio es una de las instituciones más importantes en la vida de Israel. Aarón, el hermano mayor de Moisés, fue escogido por Dios para ser el primer sumo sacerdote, y sus descendientes continuarían con esta función de manera perpetua. El sacerdocio no solo tenía el encargo de ofrecer sacrificios, sino también de interceder por el pueblo ante Dios, enseñar las leyes y, en general, ser ejemplos de santidad. En Números 6, encontramos una de las instrucciones más hermosas relacionadas con el sacerdocio, la bendición sacerdotal. Esta bendición, conocida como la bendición aarónica, se encuentra en el contexto en que Dios ordena a Moisés que le diga a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con una fórmula especial, un mandato de bendición divina que abarca tanto lo material como lo espiritual. Esta bendición tiene una profunda significación, pues expresa el deseo de Dios de que su pueblo esté en paz, bajo su protección, y que disfrute de su favor. El pueblo de Israel, a pesar de las bendiciones y provisiones de Dios, constantemente se enfrenta a la tentación de la rebelión y la queja. En Números, se documentan varias ocasiones en las que el pueblo desafía la autoridad de Dios y de Moisés, y esto se convierte en un tema recurrente a lo largo del libro. La rebelión comienza en las primeras etapas del viaje cuando, a pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas se quejan de las dificultades del desierto. En Números 11, el pueblo comienza a lamentarse por la falta de alimentos y la monotonía de la comida.
se recuerda con nostalgia las cebollas, el pepino y el pescado que comían en Egipto, y expresan su descontento por las condiciones actuales. Este acto de queja es una grave falta de fe y confianza en Dios, quien ha proveído para ellos de manera milagrosa. Esta falta de fe es rechazada por Moisés, quien, sintiendo la carga de liderar a un pueblo tan difícil, se lamenta ante Dios y se siente incapaz de manejar la situación. Dios responde a las quejas enviando codornices en abundancia para que el pueblo las coma, pero también castiga su actitud rebelde enviando una plaga. Este incidente es un claro recordatorio de que el pueblo no debe tomar a la ligera el poder de Dios ni dudar de su provisión. La rebelión llega a su punto más crítico en Números 12, cuando Miriam y Aarón, la hermana y el hermano de Moisés, se rebelan contra su liderazgo. Se quejan de que Moisés no es el único líder, y cuestionan su posición sobre el pueblo. A pesar de que Miriam y Aarón son figuras clave en la historia de Israel, su actitud de desobediencia ante la autoridad de Moisés tiene graves consecuencias. Dios interviene y castiga a Miriam con lepra, pero Moisés, mostrando su carácter humilde, ora por ella y pide que sea restaurada. Este incidente subraya la importancia del respeto a la autoridad establecida por Dios, y cómo incluso aquellos cercanos a Moisés no están exentos de la necesidad de obedecer. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe, "Tengo fe", en los comentarios. Sigue con nosotros en este viaje a través de la Biblia y descubre cómo sus enseñanzas pueden transformar tu vida. Uno de los momentos más significativos en Números es el relato de los espías enviados a la tierra prometida. En Números 13, 12 espías son enviados a explorar la tierra de Canaán, que Dios había prometido a los israelitas. Cuando regresan, 10 de los espías informan que la tierra es rica, pero está habitada por gigantes y pueblos poderosos, lo que les parece una misión imposible. Solo 2 espías, Josué y Caleb, confían en que Dios les dará la victoria, pero su informe es ignorado por el pueblo, que se deja llevar por el miedo. El pueblo, en lugar de confiar en la promesa de Dios y su poder para darles la tierra, se llena de temor y rebelión. Comienzan a murmurar contra Moisés y Aarón, deseando regresar a Egipto. Este acto de incredulidad es considerado un pecado grave, y Dios se enoja con ellos. Como consecuencia, Dios declara que todos los adultos que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, no entrarán en la tierra prometida. En lugar de conquistarla inmediatamente, el pueblo deberá vagar por el desierto durante 40 años, uno por cada día que los espías estuvieron explorando la tierra. Este episodio demuestra las consecuencias de la falta de fe y obediencia a Dios. Aunque el pueblo había sido testigo de milagros asombrosos, como la división del Mar Rojo y la provisión constante de maná, su falta de confianza en la fidelidad de Dios les impide recibir la bendición prometida. La historia de los espías resalta la importancia de caminar por fe y no por vista, confiando en que, aunque las circunstancias puedan parecer imposibles, Dios es fiel para cumplir sus promesas. A lo largo de Números, también se encuentran varias leyes relacionadas con la purificación y el pecado. En particular, Números 19 introduce la ley de la vaca roja, un ritual de purificación para aquellos que han estado en contacto con un cadáver. La vaca roja debe ser sacrificada, y sus cenizas se utilizan para purificar a los impuros, mostrando que la muerte y el pecado están interrelacionados y que se necesita la purificación divina para restaurar la santidad del pueblo. Este ritual resalta la idea de la santidad de Dios y cómo su pueblo debe estar limpio y apartado del pecado para vivir en su presencia. Aunque el ritual de la vaca roja tiene una conexión específica con la muerte, es un recordatorio de que el pecado produce separación entre el hombre y Dios, y se necesita la purificación para restaurar esa relación. A lo largo del viaje, las figuras centrales del liderazgo de Israel, Moisés, Aarón y Miriam, van enfrentando sus propias dificultades y debilidades. La muerte de Miriam en Números 20 es un evento significativo que marca el final de una era para el pueblo de Israel. Miriam, la hermana de Moisés, había sido una figura clave en la liberación de Israel, pero su muerte también indica que el tiempo de vagar por el desierto está llegando a su fin. Poco después de la muerte de Miriam, Aarón también muere, y su hijo Eleazar lo reemplaza como sumo sacerdote. La muerte de Aarón es un recordatorio de que la vida es transitoria y que, a pesar de la grandeza de las figuras humanas, Dios es el único que permanece fiel y eterno. La muerte de estos líderes es seguida por otro incidente en el que Moisés, en su frustración, desobedece a Dios al golpear una roca en lugar de hablarle a ella para que brotara agua. Por este acto de desobediencia, Moisés es castigado y se le prohíbe entrar en la tierra prometida, aunque sigue siendo el líder de Israel hasta su muerte.
En los últimos capítulos de Números, el pueblo de Israel comienza a prepararse para entrar a la tierra prometida. Ya no hay más murmullos ni rebeliones abiertas, aunque las pruebas de fe continúan. La preparación incluye un nuevo censo, que refleja el renacimiento de la generación que nació en el desierto, ya que la generación anterior ha muerto en el desierto debido a su falta de fe. Dios da instrucciones específicas para dividir la tierra de Canaán entre las tribus de Israel, asegurando que cada tribu reciba su porción según el número de sus familias. Estas instrucciones subrayan que la tierra prometida es un regalo de Dios y que Él tiene un plan perfecto para su pueblo, aunque sus decisiones y obediencia sean las que determinen cuán fácilmente podrán disfrutar de esa promesa. La relación entre el pueblo y la tierra de Canaán está profundamente arraigada en el pacto que Dios ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. La tierra no solo es un espacio físico, sino un lugar donde el pueblo debe vivir en obediencia a Dios, cumpliendo su voluntad y siendo testigos de su gloria. A medida que el pueblo de Israel se acerca a la tierra prometida, enfrenta oposición no solo de su propia rebelión interna, sino también de los pueblos que habitan la región. En Números 21, Israel se enfrenta a varias naciones que intentan obstaculizar su avance. La primera guerra que se menciona es contra los cananeos del sur, a quienes Israel vence con la ayuda de Dios, mostrando que, aunque el pueblo de Israel ha sido castigado por su desobediencia, Dios sigue siendo su protector y guerrero. Uno de los relatos más significativos en esta sección es la batalla contra los reyes de Arad y los amorreos, los cuales son derrotados por el pueblo de Israel. Esta victoria es otra señal de que Dios sigue guiando a su pueblo y cumpliendo las promesas que hizo a Abraham. Sin embargo, la victoria es solo temporal si no hay un corazón obediente. La historia de la serpiente de bronce también ocurre en este capítulo. Después de que los israelitas, nuevamente desobedientes, se quejan por el alimento y el agua, Dios envía serpientes venenosas que muerden al pueblo. Muchos mueren, pero luego, en un acto de misericordia, Dios le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla sobre un asta. Cualquiera que mirara la serpiente de bronce sería sanado. Esta historia es un símbolo poderoso de la salvación y la fe en las promesas de Dios. Es una prefiguración de Cristo, quien más tarde sería levantado en la cruz para la salvación del mundo. Este evento muestra cómo, incluso en momentos de castigo, la misericordia de Dios no está lejos, y la clave para recibir su perdón es la fe y la obediencia. En los capítulos posteriores, se presenta otro episodio significativo, la interacción con Balaam, un profeta pagano. El rey de Moab, Balac, intenta utilizar a Balaam para maldecir a Israel, temeroso del avance del pueblo hacia la tierra prometida. Sin embargo, a pesar de que Balaam es contratado para maldecir a Israel, Dios interviene y convierte las maldiciones de Balaam en bendiciones. Este es un tema que subraya la soberanía de Dios sobre todas las naciones y la incapacidad de cualquier poder humano o espiritual para detener sus planes. Balaam, aunque finalmente bendice al pueblo de Israel, también juega un papel indirecto en una de las tragedias más trágicas del libro de Números. En Números 25, Balaam aconseja a los moabitas que seduzcan a los israelitas con mujeres paganas para que participen en la idolatría y el pecado sexual, lo que resulta en una gran caída espiritual para el pueblo de Israel. En esta ocasión, la pureza del pueblo es corrompida, y muchos caen en pecado, lo que provoca una plaga enviada por Dios. Este incidente muestra nuevamente cómo la desobediencia y la infidelidad a Dios tienen consecuencias graves, y cómo las personas pueden ser influenciadas por aquellos que no buscan a Dios, lo que resalta la necesidad de mantenerse separados del pecado y de aquellos que intentan alejarnos de la verdad divina. A medida que el pueblo se acerca a la entrada de la tierra prometida, el liderazgo de Moisés comienza a declinar. Moisés, aunque no podrá entrar a la tierra, sigue guiando al pueblo en la preparación para la conquista. En Números 26, Dios ordena un nuevo censo, reflejando la nueva generación que ha nacido en el desierto, la cual será la encargada de entrar a Canaán. Esto es significativo, porque indica que una nueva generación de israelitas ha aprendido de las faltas de la generación anterior y está lista para entrar en la promesa que Dios había hecho. El censo no solo es una cuestión administrativa, sino también un recordatorio de la fidelidad de Dios en medio de las dificultades. La mayoría de los que salieron de Egipto han muerto en el desierto debido a su rebelión, pero la promesa sigue viva, y los que entrarán a la tierra prometida lo harán con un corazón dispuesto a obedecer. En Números 27, Moisés, sintiendo el peso de su misión, pide a Dios que le dé un sucesor. Dios responde al elegir a Josué, el líder que finalmente llevará al pueblo a conquistar la tierra prometida. La elección de Josué es significativa,
ya que él fue uno de los 2 espías que confiaron en la promesa de Dios y, a diferencia de los demás, nunca dejó de creer que Dios los guiaría a la victoria. Las bendiciones de Moisés a las tribus de Israel en los capítulos finales de Números son un recordatorio de cómo cada tribu tiene un propósito y un lugar en el plan divino. Estas bendiciones sirven como un recordatorio de la importancia de la unidad y de la fidelidad al pacto que Dios hizo con su pueblo. Aunque la tierra prometida ya está al alcance, la lección de la obediencia y la fe sigue siendo el enfoque principal para el pueblo de Israel. Al final del libro de Números, el pueblo de Israel está en la antesala de entrar en la tierra prometida. Después de un largo periodo de peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel está listo para recibir lo que Dios les ha prometido. Sin embargo, las lecciones de este libro son profundas, la obediencia es esencial para experimentar las bendiciones de Dios, y el pecado tiene consecuencias graves. El pueblo ha sido llamado a confiar completamente en Dios, a vivir de acuerdo con su voluntad y a mantener la pureza y la santidad en su relación con Él. El libro de Números concluye con el pueblo dispuesto a conquistar la tierra. El viaje por el desierto ha sido largo y lleno de desafíos, pero ahora, con una nueva generación que ha aprendido a confiar en Dios, el pueblo está listo para tomar posesión de la tierra que se les ha prometido. La historia de Números nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, Dios es fiel, y su promesa de estar con nosotros y guiarnos nunca falla. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe, "Tengo fe", en los comentarios. ¿Te has preguntado cómo reaccionaría el pueblo de Dios cuando enfrente desafíos imposibles, o cómo los profetas fueron elegidos para cambiar la historia? En el siguiente libro, exploraremos momentos impactantes, donde Dios interviene de maneras sorprendentes, y profecías que marcarán el destino de toda una nación. Lo que viene a continuación cambiará para siempre la relación de Dios con su pueblo. No te lo pierdas. El libro de Deuteronomio es fundamental para entender la relación entre Dios y el pueblo de Israel, y se le puede considerar como una especie de testamento espiritual de Moisés. Es el último libro de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y tiene un carácter muy especial, ya que Moisés, a punto de morir, habla con el pueblo de Israel para asegurar que sigan la voluntad de Dios cuando entren en la tierra prometida. Este libro se desarrolla en un momento crucial para el pueblo de Israel. Después de haber vivido 40 años en el desierto como castigo por su falta de fe y obediencia en el episodio de los espías, Números 13 a 14, la generación que salió de Egipto está por morir. Moisés, que fue llamado por Dios para guiar a Israel fuera de Egipto, está a punto de morir sin haber entrado en la tierra prometida. Sin embargo, antes de su muerte, Moisés reúne al pueblo para hacer una revisión de la historia de Israel, reiterar las leyes y pactos, y renovar el compromiso con Dios. Esto tiene lugar en las llanuras de Moab, justo al este del río Jordán, frente a la tierra prometida, desde donde Moisés contempla la tierra que no podrá pisar. El propósito de Deuteronomio es claro, es un llamado a la renovación del pacto con Dios, una instrucción detallada sobre cómo deben vivir en la tierra prometida, y un recordatorio de que solo si siguen los caminos de Dios serán bendecidos. La voz de Moisés es una voz de advertencia, de exhortación, y también de esperanza. Aunque es un momento triste debido a la muerte de Moisés, este libro proyecta un mensaje de esperanza para las generaciones futuras, afirmando que, a pesar de la muerte de Moisés, Dios sigue siendo el líder de Israel, y que la fidelidad a Dios asegurará el éxito de la nación. El propósito principal de Deuteronomio es asegurar que el pueblo de Israel, una vez que entre en la tierra prometida, se adhiera a los principios que Dios les ha dado. Moisés les habla con gran urgencia, sabiendo que la obediencia a Dios es el factor determinante para su prosperidad o fracaso en la nueva tierra. Por tanto, las exhortaciones de Moisés se centran en la necesidad de mantener una relación exclusiva con Dios, de rechazar la idolatría y de practicar la justicia en todos los aspectos de la vida. En esta sección, Moisés hace un repaso exhaustivo de los eventos clave que definieron la historia de Israel, desde su salida de Egipto hasta su estadía en el desierto. El llamado a la obediencia. Moisés comienza sus discursos haciendo un llamado enfático a la obediencia. A lo largo de la narrativa bíblica, Israel ha demostrado una tendencia a la desobediencia y la rebelión, pero ahora Moisés les recuerda lo que Dios ha hecho por ellos. El rescate de Egipto, la protección y provisión en el desierto, y el perdón después de las numerosas transgresiones son recordatorios poderosos de la bondad de Dios. Moisés recalca que, a pesar de la rebelión del pueblo, Dios ha sido fiel y ha cumplido con sus promesas. La elección de Israel como pueblo de Dios.
Moisés subraya que, aunque Israel no es el pueblo más grande ni el más poderoso, Dios lo eligió para ser su pueblo. Este acto de elección no se debe a algo que Israel haya hecho para merecerlo, sino a la gracia y el amor de Dios. Esta es una lección fundamental: la elección de Israel no depende de sus méritos, sino del plan divino, lo que refuerza la importancia de la humildad, la gratitud y la obediencia. La importancia de las leyes de Dios. En Deuteronomio, Moisés repite las leyes que Dios ha dado, asegurándose de que el pueblo entienda su importancia. Las leyes no son simplemente mandatos arbitrarios, sino medios por los cuales Israel puede vivir en una relación correcta con Dios y con los demás. La observancia de la ley es un acto de fidelidad a Dios. Moisés explica que las leyes están diseñadas para asegurar que Israel sea un pueblo justo, santo y apartado, un ejemplo de la voluntad de Dios para el mundo. En esta parte de Deuteronomio, Moisés reitera muchas de las leyes que fueron dadas anteriormente en otros libros, pero ahora se las presenta con un enfoque renovado. Al estar Israel en las puertas de la tierra prometida, estas leyes son esenciales para que el pueblo se prepare para vivir como una nación bajo el dominio de Dios. Los 10 mandamientos. Moisés repite los 10 mandamientos dados por Dios en el monte Sinaí, los cuales sirven como fundamento moral y espiritual para la vida de la nación. En este capítulo, Moisés recuerda al pueblo que estas leyes no solo fueron escritas en tablas de piedra, sino que deben grabarse en el corazón de cada israelita. Los mandamientos cubren aspectos cruciales de la vida comunitaria y personal: el amor y la adoración a Dios, el respeto a la familia, la vida, la propiedad y el honor ajeno. Moisés recuerda que, si Israel mantiene estos mandamientos, vivirá en paz y prosperidad. La ley de la alianza. En esta sección, Moisés enseña a Israel la importancia de amar a Dios con todo el corazón, la mente y el alma. El Shema, uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, 4-5, establece que la devoción a Dios debe ser total y exclusiva. Moisés enfatiza que deben enseñar estas leyes a sus hijos, y vivirlas día a día. Además, les recuerda las bendiciones que recibirán si obedecen a Dios, pero también les advierte sobre las consecuencias de la desobediencia. La ley de la justicia y la equidad. A lo largo de estas secciones, Moisés detalla una serie de leyes relacionadas con la justicia social, la adoración en el templo, las festividades religiosas, y el tratamiento de los pobres, huérfanos y viudas. La justicia es un tema central en Deuteronomio, y Moisés deja claro que la vida en la comunidad israelita debe estar marcada por la equidad, la misericordia y el respeto por la dignidad humana. Además, la pureza en la adoración es esencial, y no deben permitirse cultos idólatras ni prácticas paganas. Uno de los temas centrales en Deuteronomio es la reafirmación de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Moisés, como mediador, recuerda a los israelitas la importancia de obedecer las leyes de Dios, ya que esta obediencia traerá bendiciones y prosperidad en la tierra prometida. La exhortación a la obediencia. Moisés llama al pueblo a escuchar y obedecer los mandamientos de Dios, recordándoles cómo Él les reveló su ley en el monte Sinaí. La obediencia no solo es esencial para vivir en paz y prosperidad, sino también para testificar ante las naciones sobre la grandeza de Dios. Moisés subraya que no deben olvidar los mandamientos, sino transmitirlos a sus hijos para que todos los recuerden y los vivan. El amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos. En esta parte, Moisés presenta el Shema, una de las frases más significativas en la Biblia: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4-5. Este amor debe reflejarse en la obediencia a los mandamientos, que deben ser la base de todas las acciones y pensamientos de los israelitas. El amor y la obediencia a Dios deben ser tan profundos que se deben enseñar y vivir continuamente. La advertencia contra la idolatría. Moisés advierte al pueblo contra la tentación de la idolatría, recordándoles que deben destruir los altares y las imágenes de los pueblos paganos que encontrarán en la tierra prometida. La fidelidad a Dios debe ser exclusiva, sin compromisos con otros dioses. También les recuerda que no fueron elegidos por ser el pueblo más numeroso o fuerte, sino por el amor de Dios hacia sus antepasados. La reafirmación de la alianza y la promesa de la tierra. Moisés les recuerda cómo Dios los ha guiado y cuidado en el desierto, y les advierte que, cuando entren a la tierra prometida y experimenten prosperidad, no deben olvidar que todo lo bueno proviene de Él.
deben recordar siempre que la prosperidad no es por su propio esfuerzo, sino por la gracia de Dios. La obediencia continua a su ley es lo que les permitirá mantener las bendiciones en la nueva tierra. Moisés reafirma que la obediencia a los mandamientos de Dios es la clave para recibir las bendiciones en la tierra prometida. La desobediencia traerá maldiciones y sufrimiento. También recalca que la obediencia no debe ser vista solo como un deber, sino como un medio para tener una relación personal con Dios. En esta sección, la importancia de transmitir la ley a las futuras generaciones y de recordar siempre a Dios en tiempos de prosperidad queda clara como una responsabilidad para todo el pueblo. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe, "Tengo fe", en los comentarios. Sigue con nosotros en este viaje a través de la Biblia y descubre cómo sus enseñanzas pueden transformar tu vida. Una de las secciones más dramáticas de Deuteronomio es la que describe las bendiciones y maldiciones que Israel enfrentará dependiendo de su obediencia o desobediencia a Dios. En este pasaje, Moisés presenta dos caminos claros, el de la vida y la prosperidad a través de la obediencia, y el de la muerte y la calamidad a través de la rebelión. Las bendiciones por la obediencia. Moisés recuerda al pueblo que si siguen los mandamientos de Dios y son obedientes a su voz, serán bendecidos de una manera excepcional. Las bendiciones se describen de forma detallada, abarcando todos los aspectos de la vida, desde la prosperidad material hasta la paz y la estabilidad social. Dios promete que Israel será exaltado sobre todas las naciones de la tierra, que serán elogiados por su justicia, y que sus cosechas y ganados serán abundantes. La protección de Dios será evidente, ya que su pueblo será elogiado por su obediencia y éxito, y todo lo que hagan será bendecido. Incluso los enemigos serán derrotados y huirán ante el pueblo de Dios. Las maldiciones por la desobediencia. En contraposición, Moisés advierte sobre las terribles consecuencias de la desobediencia. Las maldiciones que se describen son igualmente exhaustivas y abarcan todos los aspectos de la vida. Si Israel desobedece a Dios, caerán bajo una serie de calamidades, que incluyen la pobreza, la enfermedad, el hambre y la derrota militar. Las maldiciones son tan graves que el pueblo vivirá en constante miedo y desdicha. Moisés les explica que, si abandonan los caminos de Dios, serán dispersados por todas las naciones y sufrirán el cautiverio. La pérdida de la protección divina significará la ruina de todo lo que han alcanzado, y el pueblo será un testimonio del fracaso que sigue a la desobediencia a Dios. Moisés advierte que la consecuencia de no cumplir con el pacto no es una cuestión menor, ya que las maldiciones afectarán no solo a la generación actual, sino también a sus descendientes. A medida que Moisés se acerca a su final, hay una serie de eventos significativos que ocurren en los capítulos finales del libro. En estos pasajes, Moisés no solo reflexiona sobre la historia del pueblo de Israel, sino que también prepara a la nueva generación para el liderazgo y la entrada a la tierra prometida. El canto de Moisés. En este pasaje, Moisés ofrece un cántico que sirve como una memoria viviente para el pueblo de Israel. Este cántico no solo es una expresión de la fidelidad de Dios a su pueblo, sino también una advertencia sobre los peligros de la infidelidad. Moisés alaba a Dios por su justicia y poder, pero también predice que Israel se apartará de Dios en el futuro y sufrirá las consecuencias de esa infidelidad. El cántico de Moisés es un llamado a recordar la fidelidad de Dios, especialmente cuando las futuras generaciones enfrenten momentos de crisis y dificultades. El cántico también se centra en la soberanía de Dios sobre todas las naciones, destacando que Israel es elegido por Dios para un propósito especial, pero que, si se aparta de él, enfrentará el juicio. Este cántico es un resumen de toda la historia de la relación de Israel con Dios, y actúa como un recordatorio de que la fidelidad a Dios debe ser la prioridad, tanto en los tiempos de prosperidad como en los de adversidad. La bendición final de Moisés. En este pasaje, Moisés ofrece una bendición final a las tribus de Israel. Este momento tiene un tono de despedida, ya que Moisés es consciente de que su muerte está cerca. Sin embargo, en lugar de centrarse en su propio sufrimiento, Moisés se enfoca en el futuro de Israel. Él bendice a las tribus de manera individual, destacando sus fortalezas y cualidades. Esta bendición es similar a la de Jacob sobre sus hijos en Génesis, pero aquí Moisés la presenta como un deseo de prosperidad y bendición sobre el pueblo de Dios. Cada tribu recibe una bendición específica que refleja su identidad y su papel en la historia de Israel. La bendición final es una expresión de esperanza y fe en que, a pesar de los desafíos, el pueblo de Israel prevalecerá si sigue fielmente a Dios. El libro de Deuteronomio culmina con la muerte de Moisés y la transición de liderazgo a Josué,
quien será el encargado de guiar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. La muerte de Moisés, Deuteronomio 34, 1-8. El final de Deuteronomio relata la muerte de Moisés en el monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida, pero no entrar en ella. Moisés muere allí, y Dios mismo se encarga de su entierro en un lugar que no se conoce. La muerte de Moisés marca el cierre de una era, pero también señala el comienzo de una nueva etapa en la vida de Israel bajo el liderazgo de Josué. El pueblo lamenta profundamente la muerte de Moisés, ya que ha sido una figura central en su historia. Sin embargo, la narración subraya que la obra de Moisés ha sido cumplida, y es hora de que el pueblo de Israel avance hacia su destino. La transición a Josué, Deuteronomio 34, 9-12. Después de la muerte de Moisés, Josué asume el liderazgo. La transición de liderazgo es crucial para asegurar que Israel siga adelante como nación, y es importante destacar que, en todo momento, el liderazgo de Josué está bajo la guía de Dios. Moisés había preparado a Josué durante años para este momento, y ahora Josué debe continuar la misión de Moisés, guiar a Israel a la conquista de la tierra prometida y establecer el reino de Dios en la tierra. Dios le da a Josué la promesa de estar con él como estuvo con Moisés, asegurándole éxito en su misión. Este final del libro de Deuteronomio pone de manifiesto que, aunque Moisés ha muerto, el pueblo de Dios sigue adelante con un propósito claro. La muerte de Moisés no significa el fin de la historia de Israel, sino la continuación del plan divino a través de nuevos líderes y generaciones. El pueblo debe seguir fiel a Dios y a los principios que Moisés les ha dejado, para que puedan prosperar y cumplir con el propósito para el cual fueron llamados. El libro de Deuteronomio es una exhortación profunda y vibrante que resuena con una relevancia temporal. Su mensaje de obediencia, justicia, fidelidad y esperanza sigue siendo fundamental para los creyentes de hoy. A través de las enseñanzas de Moisés, Israel recibe no solo instrucciones para vivir, sino también un recordatorio constante de que su relación con Dios debe ser la base de todo lo que son y hacen. El libro de Deuteronomio no solo establece las bases para la vida en la tierra prometida, sino que también prepara a Israel para los desafíos futuros, dándoles las herramientas necesarias para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al hacerlo, invita a cada generación de creyentes a hacer un compromiso similar, elegir la vida, la justicia y la obediencia a Dios como el camino hacia la bendición. El legado de Moisés, por tanto, es eterno, y su mensaje sigue vivo en las palabras de Deuteronomio. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe, "Tengo fe", en los comentarios. ¿Te has preguntado cómo reaccionaría el pueblo de Dios cuando enfrente desafíos imposibles, o cómo los profetas fueron elegidos para cambiar la historia? En el siguiente libro, exploraremos momentos impactantes, donde Dios interviene de maneras sorprendentes, y profecías que marcarán el destino de toda una nación. Lo que viene a continuación cambiará para siempre la relación de Dios con su pueblo. No te lo pierdas. El libro de Josué comienza con un punto crucial en la historia de Israel, la muerte de Moisés, el líder que había sacado al pueblo de la esclavitud en Egipto y que los había guiado durante 40 años en el desierto. Ahora, el pueblo de Israel se encuentra en la frontera de la tierra prometida, pero sin Moisés para guiarlos. Aquí es cuando Dios llama a Josué, el sucesor de Moisés, para liderar a Israel en la conquista de Canaán. Dios le habla a Josué en un momento de incertidumbre, brindándole claras instrucciones para su misión. Le dice a Josué que sea fuerte y valiente, y le ordena que medite en la ley de Moisés día y noche, ya que el éxito de su liderazgo depende de seguir fielmente los mandatos de Dios. Esta llamada al coraje no es solo física, sino también espiritual, ya que Josué necesita la fe y la confianza en Dios para vencer los obstáculos que se le presenten. En cuanto a la preparación para la conquista, Josué organiza al pueblo para cruzar el río Jordán, el obstáculo natural que separa a Israel de la tierra prometida. Dios le ordena a Josué que prepare a las tribus de Israel para cruzar, y les da instrucciones muy específicas, incluso sobre cómo deben organizarse para la travesía. Se establece la prioridad de la obediencia a las instrucciones divinas y se hace evidente que el éxito de la conquista dependerá de seguir la voluntad de Dios. El cruce del Jordán es acompañado de un milagro. Dios detiene las aguas del río, permitiendo que Israel lo cruce en seco, similar a lo que ocurrió en el cruce del Mar Rojo con Moisés. Este evento es significativo no solo porque simboliza el poder de Dios, sino también porque establece a Josué como el líder legítimo del pueblo, al igual que Moisés lo fue antes de él. A través de este milagro, el pueblo de Israel es testigo de la acción directa de Dios y de su presencia con Josué.
Una vez que el pueblo cruza el río, Josué ordena que se tomen 12 piedras del lecho del Jordán, y que se levante un altar con ellas. Este altar se convierte en un memorial de la obra de Dios y es una manera de recordar a las generaciones futuras cómo Dios intervino en este momento clave de la historia de Israel. Es un acto de agradecimiento y una forma de perpetuar la memoria de este gran milagro. Tras cruzar el río Jordán, el pueblo de Israel se encuentra con su primer gran desafío, Jericó, una ciudad fortificada que parece invencible. Dios, sin embargo, le da a Josué instrucciones claras y muy inusuales para la conquista de la ciudad. En lugar de usar la fuerza militar convencional, Dios le ordena a Josué que el ejército de Israel marche alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. En el 7º día, deben marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y al final, deben hacer sonar las trompetas y gritar con fuerza. Cuando Josué y el pueblo siguen estas instrucciones, ocurre un milagro, los muros de Jericó caen, lo que demuestra que la victoria no vino por medio de la fuerza humana, sino por la intervención directa de Dios. Este es un evento clave, no solo en términos de la conquista de Canaán, sino también en la afirmación de la confianza que Israel debe tener en la dirección divina. En este momento, el pueblo aprende que la obediencia a Dios es esencial para recibir la bendición divina. Antes de la batalla, Josué advierte a todo el pueblo que ninguna de las riquezas de la ciudad debe ser tomada para beneficio personal. Todo lo que hay en Jericó debe ser consagrado a Dios. Esta orden refleja la importancia de la santidad y la dedicación completa a Dios. Sin embargo, un hombre llamado Achán desobedece esta instrucción, tomando un manto y algunas monedas de plata para sí mismo. Su pecado tendrá consecuencias graves, como se verá más adelante. Jericó es destruida, y el pueblo celebra su victoria. Sin embargo, la desobediencia de Achán se convierte en el primer ejemplo de la importancia de la santidad y la obediencia total en la vida de los israelitas. Este es solo el comienzo de una serie de batallas que definirán el futuro de Israel en la tierra prometida. Tras la victoria en Jericó, Josué y el pueblo de Israel se dirigen hacia Ai, una pequeña ciudad que parece ser una tarea fácil. Sin embargo, debido al pecado de Achán, la guerra contra Ai resulta en una derrota humillante para Israel. Este revés se debe al desobedecimiento de Achán, lo que demuestra la gravedad del pecado y la importancia de la obediencia. Josué, desconcertado por la derrota, se postra ante Dios en oración, pidiendo una explicación. Es en este momento que Dios revela a Josué que el pecado de Achán ha causado la ira de Dios, y que el pueblo debe purificarse para que puedan recibir la bendición divina. Achán y su familia son castigados, y su pecado es expiado. Una vez que la santidad es restaurada, Josué recibe instrucciones de Dios para volver a atacar a Ai. Esta vez, la estrategia es diferente, una parte del ejército se oculta detrás de la ciudad, mientras que el resto simula una retirada. Cuando los habitantes de Ai salen para perseguir a los israelitas, el ejército oculto toma la ciudad y la destruye completamente. Esta victoria es significativa no solo porque muestra el poder de Dios, sino también porque ilustra que la obediencia y la santidad son claves para el éxito. Este episodio subraya la importancia de la integridad y la obediencia a las instrucciones divinas, y prepara a Israel para futuras victorias. Después de la derrota de Ai, Josué se asegura de que el pueblo sea purificado, y se realiza una renovación del pacto con Dios. En este acto, la ley de Moisés es leída en voz alta para que todos recuerden los mandamientos de Dios y los sigan. Con el ejército israelita fortalecido por las victorias en Jericó y Ai, Josué avanza hacia el sur, enfrentándose a una coalición de reyes cananeos que se han unido para resistir a los israelitas. Estos reyes, temerosos de la fama de Israel y de su éxito en Jericó, deciden aliarse para derrotarlos. Sin embargo, la victoria de Israel en esta campaña es asombrosa. Dios interviene milagrosamente, enviando grandes piedras desde el cielo sobre los enemigos, y le otorga a Israel una victoria decisiva. A través de este evento, Josué y el pueblo de Israel experimentan de nuevo el poder de Dios y la certeza de que Él está con ellos en cada batalla. En medio de esta victoria, los gabaonitas, un pueblo cananeo que vive cerca de Jericó, temen que Israel los destruya también. Por lo tanto, engañan a Josué haciéndole creer que son un pueblo lejano, pidiendo una alianza de paz. Josué, sin consultar a Dios, acuerda esta alianza. Cuando se descubre que los gabaonitas son en realidad cananeos, Israel se ve obligado a cumplir su promesa y proteger a los gabaonitas de sus enemigos. Aunque la alianza fue producto de un engaño,
Josué y el pueblo mantienen su palabra, demostrando la importancia de ser fiel a los acuerdos, incluso cuando no fueron hechos correctamente. Esta alianza también enseña que la sabiduría de Dios es crucial, ya que si Josué hubiera consultado a Dios antes de tomar una decisión, podría haber evitado el engaño de los gabaonitas. Sin embargo, Dios permite que Israel cumpla con su compromiso, enseñando que la obediencia y la fidelidad son principios clave para vivir según su voluntad. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe, "Tengo fe", en los comentarios. Sigue con nosotros en este viaje a través de la Biblia y descubre cómo sus enseñanzas pueden transformar tu vida. Después de las victorias en el sur, Josué se enfrenta a la última gran coalición, una alianza de reyes del norte. El desafío es mayor, ya que las fuerzas son más numerosas y están mejor organizadas. Sin embargo, como ocurrió en el sur, Josué no depende de su propia fuerza, sino del poder divino. Dios le asegura a Josué que, al igual que con los enemigos del sur, los reyes del norte serán derrotados. Josué y su ejército se enfrentan a esta coalición en una batalla decisiva en el valle de Merom, donde obtienen una victoria rotunda. La derrota de los reyes del norte marca el fin de la resistencia cananea organizada. Con la caída de estas fuerzas, Josué y el pueblo de Israel conquistan por completo la tierra prometida. Aunque los cananeos aún ocupan algunas ciudades aisladas, la mayoría de la tierra es tomada, y Israel se asegura la posesión de Canaán, como Dios lo había prometido a sus ancestros. Es importante entender que la conquista de Canaán no es solo una victoria militar, es una demostración de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A lo largo de todo el proceso, Josué y los israelitas han experimentado milagros, visiones y una continua intervención divina. Esto subraya el mensaje de que Israel no está conquistando la tierra por su propia fuerza, sino por el poder de Dios que obra a través de ellos. Además, esta conquista también tiene un profundo significado espiritual para el pueblo de Israel. Canaán representa la promesa cumplida, el final de años de esclavitud y vagabundeo, y el comienzo de una nueva era en la que vivirán según las leyes de Dios en una tierra que Él les ha dado. La tierra prometida se convierte en un símbolo de la bendición divina que sigue a la obediencia y la fe. Tras la victoria final y la conquista de Canaán, Josué lidera la distribución de la tierra entre las 12 tribus de Israel. Esta parte del libro de Josué es crucial, ya que marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel. La tierra prometida es dividida en porciones iguales para cada tribu, cumpliendo así la promesa de Dios hecha a Abraham, Isaac y Jacob. La distribución se realiza de manera ordenada, con las tribus recibiendo tierras específicas de acuerdo con su tamaño y población. Aunque algunas tribus obtienen tierras más grandes debido a su número, otras reciben porciones más pequeñas. A lo largo de este proceso, Josué sigue las instrucciones precisas que Dios le da, y la tierra es repartida entre los pueblos de acuerdo con los límites establecidos por Dios. En este proceso, es importante destacar que los levitas, la tribu encargada del servicio religioso y sacerdotal, no reciben una porción de tierra propia. En lugar de eso, tienen ciudades dentro de otras tribus donde pueden vivir, y se les otorgan tierras en las cuales pueden tener ganados y otras posesiones. Esto subraya el hecho de que su vocación es distinta, no son una tribu dedicada a la agricultura o la ganadería, sino al servicio de Dios. Las tierras adquiridas son no solo una herencia material, sino también una herencia espiritual. Es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios a su pueblo, y el cumplimiento de su promesa que comenzó con Abraham. La distribución no solo refleja la justicia y la equidad, sino también el orden y la paz que vienen de seguir los mandatos divinos. Al concluir la conquista de la tierra, Josué reúne a todo el pueblo de Israel en Siquem, una ciudad histórica que tiene un profundo significado en la historia de la nación. Aquí, Josué organiza una ceremonia para renovar el pacto entre Dios e Israel, reafirmando que la relación entre ambos está basada en la obediencia a las leyes de Dios. Esta renovación es un acto simbólico de fidelidad y sumisión a la voluntad divina. En este momento de la historia, Josué les recuerda a los israelitas todo lo que Dios ha hecho por ellos, desde la liberación de Egipto, pasando por la travesía del desierto, hasta la conquista de Canaán. Al recordar estas obras de salvación, Josué les pide que se comprometan de nuevo con la obediencia y la adoración exclusiva a Dios, y les advierte sobre las consecuencias de volverse a otros dioses. Les recuerda que Dios ha sido fiel, pero que ellos deben ser igualmente fieles. En Siquem, Josué plantea una elección crucial: los israelitas deben decidir a quién seguirán. Josué, en un acto de liderazgo, hace su declaración de fe: yo y mi casa serviremos al Señor.
Esta declaración se convierte en un momento de reflexión para todo el pueblo, que finalmente responde en unidad, comprometiéndose nuevamente a seguir a Dios y a obedecer sus mandamientos. Este acto de renovación del pacto es esencial porque, aunque Israel ha conquistado la tierra prometida, no debe olvidar que su posición privilegiada ante Dios depende de su fidelidad a Él. Es un recordatorio de que la posesión de la tierra no es una garantía de éxito eterno, sino que debe ser mantenida a través de la obediencia continua. El libro de Josué concluye con el legado de su vida y liderazgo. Después de haber guiado a Israel a través de la conquista de Canaán y haber asegurado la tierra prometida para el pueblo de Dios, Josué muere a la edad de 110 años, habiendo cumplido con su misión. Su muerte es una transición importante, ya que marca el fin de una era de liderazgo bajo Moisés y Josué. Antes de su muerte, Josué continúa instando al pueblo a permanecer fiel a Dios, advirtiéndoles sobre los peligros de apartarse del Señor. Les recuerda que la obediencia a Dios es la clave para vivir en paz y prosperidad en la tierra prometida. Josué también les deja un testamento espiritual, afirmando que Dios les dará la victoria sobre sus enemigos si permanecen leales a Él. El legado de Josué es también el legado de la fe y la obediencia. Durante su vida, Josué demostró ser un líder fuerte, valiente y sabio, pero también profundamente dependiente de la dirección divina. A lo largo de sus batallas y victorias, Josué nunca perdió de vista que la verdadera fuente de su éxito era Dios. Su vida y ministerio son un modelo para todo líder espiritual, recordando que el liderazgo efectivo no se basa en la fuerza humana, sino en la obediencia a la voluntad de Dios. Con la muerte de Josué, el pueblo de Israel sigue adelante con la tarea de habitar y tomar posesión de la tierra. No obstante, el liderazgo en Israel ya no estará centrado en una sola persona, sino en una serie de jueces que serán levantados por Dios para guiar al pueblo en los años venideros. El libro de Josué es una narrativa poderosa que ilustra la fidelidad de Dios a su pueblo y la importancia de la obediencia y la fe en el cumplimiento de las promesas divinas. A través de las victorias militares, las intervenciones milagrosas y las lecciones de santidad y obediencia, los israelitas aprenden que la tierra prometida es un regalo de Dios, pero que debe ser mantenida mediante una relación fiel con Él. Josué, como líder, es un ejemplo de fe, coraje y dependencia de Dios, y su vida demuestra que incluso en los momentos de incertidumbre, cuando todo parece desafiante, la obediencia y la confianza en Dios son la clave para la victoria. Este libro no solo relata la historia de la conquista de Canaán, sino que también transmite lecciones espirituales profundas sobre la fidelidad, la obediencia y el compromiso con el pacto de Dios. Al finalizar el libro, la imagen de Israel en la tierra prometida es un símbolo de la bendición y la fidelidad de Dios, pero también es un recordatorio de que el éxito y la paz de Israel dependen de su relación continua con Él. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe, "Tengo fe", en los comentarios. ¿Te has preguntado cómo reaccionaría el pueblo de Dios cuando enfrente desafíos imposibles, o cómo los profetas fueron elegidos para cambiar la historia? En el siguiente libro, exploraremos momentos impactantes, donde Dios interviene de maneras sorprendentes, y profecías que marcarán el destino de toda una nación. Lo que viene a continuación cambiará para siempre la relación de Dios con su pueblo. No te lo pierdas. El libro de los jueces comienza en un momento crítico en la historia de Israel, justo después de la muerte de Josué, el líder que llevó a los israelitas a la conquista de Canaán y les permitió establecerse en la tierra prometida. La muerte de Josué y de los ancianos que lo acompañaron significó un vacío de liderazgo. A lo largo del libro de Josué, se había logrado la conquista de gran parte de la tierra, pero la tarea de tomar posesión completa de Canaán aún estaba lejos de haberse logrado, y muchas de las naciones cananeas seguían habitando las regiones que los israelitas no habían podido conquistar. Este vacío de liderazgo y la falta de una estructura centralizada de gobierno llevaron a una situación de inestabilidad política y social. A diferencia de otros pueblos de la época, Israel no tenía un rey o un líder único que gobernara sobre todo el pueblo. En lugar de ello, Dios levantaba a líderes conocidos como jueces, quienes gobernaban temporalmente a las tribus de Israel en tiempos de crisis. Estos jueces no eran monarcas permanentes, sino figuras designadas por Dios para enfrentar situaciones específicas. La falta de unidad entre las tribus israelitas es uno de los principales desafíos durante este periodo. Aunque todas las tribus compartían un pacto común con Dios, la cohesión política era débil, lo que hacía más difícil enfrentarse a las amenazas externas y resolver los conflictos internos. Los jueces eran, por lo tanto, figuras clave en la historia de Israel, pero su autoridad era limitada y dependía del reconocimiento del pueblo.
El ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación es uno de los temas centrales del libro de los Jueces. Este ciclo comienza con el pecado de Israel, quien, tras un tiempo de paz, cae en la idolatría y abandona a Dios. La tendencia al pecado es un reflejo de la debilidad humana y de la incapacidad de Israel para mantenerse fiel a Dios, a pesar de las bendiciones que había recibido. Este pecado desencadena la opresión de Israel por parte de naciones extranjeras. En muchos casos, los enemigos de Israel son pueblos cananeos u otros pueblos vecinos que atacan y subyugan a las tribus israelitas. Esta opresión es un castigo divino por la rebelión del pueblo y actúa como un recordatorio de la necesidad de la obediencia a Dios. Sin embargo, en su sufrimiento, Israel clama a Dios en busca de ayuda. Este arrepentimiento es genuino, aunque temporal, ya que el pueblo, en su desesperación, se vuelve hacia Dios para pedir liberación. En respuesta a las oraciones del pueblo, Dios levanta a un juez, un líder ungido por él para liberar a Israel de la opresión. Estos jueces no solo son líderes militares, sino que también tienen un papel espiritual crucial: guiar al pueblo hacia la obediencia a Dios, restaurar el orden social y moral, en muchos casos, librar a las tribus de sus opresores. Tras la victoria y la liberación, Israel experimenta un periodo de paz. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ciclo se repite, el pueblo cae nuevamente en el pecado, y el ciclo de opresión y liberación comienza de nuevo. Este ciclo es una ilustración clara de la relación entre Dios y su pueblo, caracterizada por la misericordia y la paciencia divinas, pero también por las consecuencias inevitables de la infidelidad. A pesar de la constante traición de Israel, Dios continúa demostrando su fidelidad y amor, levantando jueces para guiarlos de nuevo. El libro de los Jueces comienza con la historia de Otoniel, un líder militar de la tribu de Judá. Otoniel es el primer juez mencionado en la narrativa, y su historia marca el comienzo de una serie de liberaciones divinas para el pueblo de Israel. Después de la muerte de Josué, los israelitas se vuelven a la idolatría y, como resultado, son oprimidos por los arameos. Otoniel, elegido por Dios, lidera a Israel contra sus opresores, y, al derrotarlos, se establece un periodo de paz de 40 años. El siguiente juez en la historia es Ehud, quien es descrito como un hombre valiente y astuto. En un contexto en el que los moabitas están oprimiendo a Israel, Ehud, de la tribu de Benjamín, ideó un plan para liberar a su pueblo. Tras ganar la confianza del rey moabita Eglón, Ehud lo mata, y con su muerte, derrota a los moabitas, trayendo paz a Israel durante 80 años. La historia de Ehud es un ejemplo de cómo Dios utiliza a personas con habilidades y características inusuales para llevar a cabo sus planes. La historia de Débora es particularmente significativa, ya que es la única mujer juez mencionada en el libro. Débora era una profetisa y jueza en Israel, y su liderazgo fue clave para la victoria sobre los cananeos, comandados por el rey Jabín. Ella se asoció con Barak, un líder militar, para llevar a Israel a la victoria. La historia de Débora resalta cómo Dios puede levantar a personas de todos los orígenes y géneros para cumplir sus propósitos, y muestra el poder de la fe y la obediencia a Dios, que son cruciales para la victoria. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe "tengo fe" en los comentarios. Sigue con nosotros en este viaje a través de la Biblia y descubre cómo sus enseñanzas pueden transformar tu vida. El relato de Gedeón es una de las historias más conocidas y dramáticas en el libro de los Jueces. Gedeón es llamado por Dios en un momento de profunda opresión por parte de los madianitas, quienes estaban atacando constantemente a Israel. Inicialmente, Gedeón duda de su capacidad para liderar, pero Dios lo anima y le promete la victoria. Gedeón, conocido por su prudencia y su fe en Dios, pide una serie de señales para confirmar que es realmente Dios quien lo ha llamado. Finalmente, con un pequeño ejército de 300 hombres, Gedeón derrota a los madianitas, demostrando que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la intervención divina. Después de la victoria, el pueblo quiere hacer de Gedeón su rey, pero él rechaza la oferta, reconociendo que solo Dios es el verdadero rey de Israel. La historia de Gedeón es un testimonio de la humildad y la fidelidad a Dios, y demuestra que la victoria divina no depende del tamaño de las fuerzas humanas. Tras la muerte de Gedeón, el pueblo vuelve a caer en la idolatría y en la corrupción, lo que abre la puerta a la figura de Abimelec. Abimelec es hijo de Gedeón, y a diferencia de su padre, busca el poder mediante la manipulación y la violencia. Usurpando el liderazgo, Abimelec se convierte en un tirano que finalmente es derrotado y muere de forma trágica. Su historia resalta los peligros del poder cuando no se utiliza para servir a Dios y al pueblo.
La figura de Jefté es otro ejemplo de un juez llamado por Dios para liberar a Israel, esta vez de los amonitas. Jefté es un hombre de carácter fuerte, pero también un hombre de fe. Su voto imprudente, en el que promete sacrificar a la primera persona que salga de su casa si Dios le da la victoria, se convierte en un trágico recordatorio de la importancia de actuar con sabiduría y cautela al hacer promesas a Dios. La tragedia de su hija muestra el impacto de las decisiones impulsivas y la importancia de la obediencia a Dios. La historia de Sansón es una de las más notables y trágicas en el libro de los jueces. Sansón, un hombre de extraordinaria fuerza, es elegido por Dios desde su nacimiento para liberar a Israel de los filisteos, quienes eran opresores del pueblo. Sin embargo, a pesar de su increíble poder, Sansón es un hombre con muchas debilidades personales, especialmente en cuanto a su relación con las mujeres. Su historia está marcada por su relación con Dalila, una mujer filistea que lo traiciona y lo entrega a sus enemigos. La caída de Sansón es un ejemplo de cómo la desobediencia y la falta de autocontrol pueden llevar a la destrucción, a pesar de las grandes bendiciones que uno haya recibido. La fuerza de Sansón proviene de su voto nazareo, pero cuando Dalila lo engaña y corta su cabello, pierde su fuerza. A pesar de sus errores y debilidades, Sansón, en su último acto de fe, destruye el templo de los filisteos, matando a más enemigos en su muerte que en toda su vida. La historia de Sansón resalta la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de reconocer nuestras debilidades y limitaciones. También muestra cómo Dios puede usar incluso a las personas más imperfectas para cumplir sus propósitos, pero siempre enfatiza que debemos vivir en conformidad con los principios divinos. Al final del libro de los jueces, el pueblo de Israel se encuentra en una situación desolada. La falta de liderazgo estable y la creciente corrupción en todas las áreas de la sociedad llevan a la nación a un colapso moral y espiritual. La violencia, el pecado y la injusticia prevalecen, y el libro concluye con la famosa frase: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces 9 y 25. Este es un resumen sombrío de lo que sucede cuando una nación no tiene un liderazgo firme y justo que siga los principios divinos. El libro de los jueces termina en una crisis, que prepara el escenario para la demanda de un rey en la siguiente sección de la historia bíblica. A pesar de las fallas y los fracasos de los jueces, el pueblo de Israel está siendo dirigido hacia una solución, la necesidad de un rey que guíe a la nación y la proteja. Este clamor por un rey se hace eco en el libro de Samuel, que marca un nuevo capítulo en la historia de Israel. El libro de los jueces es una advertencia y una enseñanza para el pueblo de Israel y para todos los creyentes. Nos recuerda que la fidelidad a Dios es esencial para la prosperidad, pero también muestra la paciencia de Dios, quien constantemente perdona y restaura a su pueblo a pesar de su infidelidad. A través de los jueces, Dios demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, Él está dispuesto a levantar líderes para guiar a su pueblo hacia la victoria y la restauración. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe: tengo fe, en los comentarios. ¿Te has preguntado cómo reaccionaría el pueblo de Dios cuando enfrente desafíos imposibles, o cómo los profetas fueron elegidos para cambiar la historia? En el siguiente libro, exploraremos momentos impactantes, donde Dios interviene de maneras sorprendentes, y profecías que marcarán el destino de toda una nación. Lo que viene a continuación cambiará para siempre la relación de Dios con su pueblo. No te lo pierdas. El libro de Ruth está ambientado en la época de los jueces, cuando Israel vivía en un ciclo constante de paz y guerra, prosperidad y opresión. Este fue un periodo de gran inestabilidad política y moral, donde el pueblo de Israel a menudo se apartaba de la voluntad de Dios. En el libro de los jueces, se menciona que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces 9 y 25. Esto nos da una idea del caos y la falta de dirección que caracterizaba esa época. En este contexto, se sitúa la historia de Ruth, que comienza con una tragedia. Una familia de Belén, en Judá, se ve obligada a abandonar su tierra debido a una gran hambruna. El patriarca de la familia, Elimelec, decide ir a vivir a Moab, un país vecino de Israel. Junto a su esposa Noemí y sus 2 hijos, se establece en Moab, pero con el paso del tiempo, Elimelec muere, dejando a Noemí viuda con sus 2 hijos, quienes se casan con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Sin embargo, después de algunos años, los 2 hijos de Noemí también mueren, dejando a las 3 mujeres en una situación de gran vulnerabilidad. En la cultura de la época, las viudas sin hijos varones o sin un protector masculino eran sumamente vulnerables, tanto social como económicamente.
En este contexto de desesperación, Noemí decide regresar a Israel al escuchar que la hambruna había cesado, y le pide a sus nueras que regresen a sus casas en Moab. Orfa, la cuñada, se despide, pero Ruth se niega a dejar a su suegra, lo que marca el comienzo de su historia de lealtad y amor. Ruth, al decidir quedarse con Noemí, expresa una de las declaraciones más conmovedoras de fidelidad en toda la Escritura. Le dice a Noemí: no me instes a que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Este acto de lealtad es mucho más que un simple gesto de bondad, es una manifestación de una profunda fe y determinación de seguir a la diosa de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La decisión de Ruth no solo es una muestra de amor hacia su suegra, sino también un paso hacia la conversión y la aceptación del pueblo de Israel. Al renunciar a su nacionalidad moabita y adoptar la fe israelita, Ruth es un modelo de cómo la gracia de Dios puede acoger a los extranjeros y traerlos dentro de su pueblo. Este acto de fe será esencial para el desarrollo de la historia. Las dos mujeres regresan a Belén, y cuando llegan, la ciudad se conmociona al ver a Noemí de regreso, pero ella está profundamente amargada por las tragedias que ha sufrido. Se siente como si Dios la hubiera abandonado. De hecho, ella cambia su nombre a Mara, que significa amargura, reflejando su dolor y su sentimiento de desolación. Sin embargo, en este punto, el libro comienza a mostrar la intervención providencial de Dios, aunque no se mencione explícitamente en este primer momento. Cuando Ruth y Noemí llegan a Belén, la situación sigue siendo difícil. Las mujeres dependen de la ley de la cosecha, que permitía a los pobres y a los extranjeros recoger los restos de la cosecha en los campos. Ruth va al campo de un hombre llamado Booz, que resulta ser pariente cercano de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Al principio, Ruth no sabe quién es Booz ni que está relacionado con su difunto esposo, pero se encuentra con que Booz, al verla, la trata con mucha amabilidad. Booz, al darse cuenta de quién es Ruth, le da permiso para recoger en sus campos durante toda la cosecha, y le ofrece protección para que no sufra daño por parte de otros hombres que pudieran aprovecharse de su vulnerabilidad. A lo largo de la cosecha, Ruth gana el favor de Booz, quien la protege y le da más de lo que necesita para ella y su suegra. Este acto de generosidad por parte de Booz es un ejemplo de la bondad y el respeto que debe prevalecer en el pueblo de Dios, especialmente hacia los más vulnerables, como las viudas y los extranjeros. Ruth regresa a Noemí cada día con una gran cantidad de cebada, y Noemí, al ver cómo ha sido tratada por Booz, se da cuenta de que él es un Goel, redentor, alguien que tiene el derecho de redimir a la familia de Elimelec. En la cultura israelita, el Goel era un pariente cercano que tenía la responsabilidad de comprar la propiedad que un miembro de la familia había vendido debido a la pobreza, o de casarse con una viuda para preservar la línea de descendencia de la familia. Noemí, viendo esta oportunidad, comienza a planear cómo puede hacer que Booz cumpla con su deber de redentor. Si tienes fe y crees en el poder de Dios, escribe "tengo fe" en los comentarios. Sigue con nosotros en este viaje a través de la Biblia y descubre cómo sus enseñanzas pueden transformar tu vida. Noemí, consciente de la relación de parentesco de Booz, le da a Ruth un consejo audaz y lleno de tacto. Le dice que se lave, se unja y se ponga su mejor ropa, y que luego se acerque a Booz cuando él esté descansando en el campo después de la cosecha. Le indica que se acueste a sus pies, un acto simbólico de sumisión y de pedir ayuda. Ruth sigue el consejo de su suegra, y cuando Booz se despierta y la encuentra a sus pies, le pregunta quién es. Ruth le responde: "Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres el pariente redentor". Ruth 3:9. Este gesto de Ruth es significativo, ya que, al extender su manto sobre ella, Booz estaría simbolizando su voluntad de redimir a Ruth y de tomarla como esposa. Booz, al reconocer la virtud y el honor de Ruth, se compromete a cumplir con su deber, pero señala que hay un pariente más cercano que tiene el derecho de redimir antes que él. Sin embargo, promete que si ese pariente no lo hace, él tomará el lugar de este y se casará con Ruth para preservar la familia de Elimelec. Booz, al amanecer, se dirige rápidamente a la puerta de la ciudad, donde se resolvían los asuntos legales, y se encuentra con el pariente más cercano, quien inicialmente está dispuesto a redimir la propiedad de Elimelec, pero al saber que debe casarse con Ruth, se echa atrás. Este pariente, que no quiere comprometerse con el deber de redimir a la familia, renuncia a su derecho, y Booz lo asume, comprando la propiedad de Elimelec y tomando a Ruth como esposa.
El matrimonio de Ruth y Booz es un evento significativo, ya que representa la restauración de la familia de Elimelec y la continuidad de su línea. Ruth, una mujer moabita, se convierte en parte del pueblo de Israel, y su descendencia será crucial para la historia de la salvación, pues de esta unión nacerá Obed, quien será el abuelo del rey David. Así, el libro de Ruth no solo narra una historia personal de redención, sino que también muestra cómo Dios usa a las personas y las circunstancias para llevar a cabo su plan divino para la humanidad. La historia de Ruth nos enseña lecciones valiosas sobre la fe, la lealtad, la obediencia y la providencia de Dios. Ruth es un modelo de fidelidad no solo hacia su suegra, sino también hacia Dios, mostrando cómo los extranjeros pueden ser acogidos en el pueblo de Dios si se mantienen fieles a su voluntad. El libro también subraya la importancia de la redención, no solo en el sentido material de la propiedad, sino también en el sentido espiritual, ya que Dios actúa a través de los Goels para restaurar lo que se ha perdido. Además, la genealogía que se presenta al final del libro de Ruth, con el nacimiento de Obed, es fundamental para comprender cómo Dios, a través de esta historia aparentemente sencilla y local, está preparando el camino para la venida del rey David, y, más tarde, para el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. La historia de Ruth demuestra que Dios está trabajando en todo momento, incluso en los momentos que parecen más insignificantes o fuera de lo común, para cumplir sus planes divinos, guiando a los individuos hacia su propósito eterno. No te pierdas nuestro próximo live streaming, donde continuaremos explorando y explicando más libros del Antiguo Testamento. Si te ha gustado este resumen, nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo contándonos qué parte te ha impactado más o qué enseñanza te ha hablado directamente a tu vida. Tu participación es muy valiosa para nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre las enseñanzas que Dios nos deja a través de su palabra. Hasta pronto y que Dios te bendiga.